Bueno, pues hola a todos y todas. Hoy tengo la gran suerte, estoy contentísima de estar con José Luis. Para quien no lo conozca, José Luis tiene una experiencia profesional corporativa que abarca más de 20 años de trayectoria en el área de desarrollo de recursos humanos y gestión de talento. A lo largo de todos, Tanto ya. pasa muy rápido, Pasa ¿verdad? el tiempo, sí. Ay, señor, 20 años y más. Y a lo largo de todos estos años, ¿verdad? José Luis ha realizado funciones como consultor, formador, directivo, coach, trabajando para multitud de empresas, clientes en sectores muy diversos, ¿verdad? Ujú. Además de, bueno, tu lista de formaciones y entrenamientos es interminable. Y eso las Sí. que pones, las que cuentas, porque seguro que hay muchas más, ¿verdad? Y eres ¿Te refieres a a mi formación, a la que yo he A, tu- tomado? a la que tú has tomado, sí. Mm, Hoy destacamos, entre otras, que eres psicólogo colegiado, que eres mm, máster en ciencias de comportamiento organizacional por el Birkbeck College de la Universidad de Londres y mm. también certificado como Master Trainer por la American Union of NLP, que es una de las que yo conozco por haberme formado contigo. Sí. Y bueno, decía que tengo mucha suerte porque eres mi maestro en PNL, mi máximo referente en programación neurolingüística y te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación porque ya sabes que soy una enamorada de la PNL y uno de mis propósitos en esta vida es que cada vez más gente conozca esta maravilla, que ojalá hubiésemos tenido profesores como tú en el colegio, ¿verdad? Bueno. Faltaría, no sé por qué todavía no lo incluyen, pero bueno. A nivel ya de adulta, como podemos conocer y conseguir formarnos de una manera consciente, pues yo creo que es una recomendación indispensable. Dicho esto, hablaremos sobre tu trayectoria, lo que nos quieras compartir para que la gente te conozca. Ujú. Un poquito en qué consiste la PNL, porque la gente se queda con eso de y mucho más que Ya. abarca. Sí, Es, sí, es sí, sí. tremendo, ahora hablaremos de esto y también compartirás los 5 motivos que harán que te enamores de la PNL. Compartiremos porque Compartiremos, creo sí. que si tú has vivido ese proceso de enamoramiento, eso te autoriza como, para hablar de ello Tengo como la una flecha autoridad. clavada en el Valga la corazón. redundancia. Totalmente, totalmente, José Luis. Oye, en primer lugar, Mm. me gustaría saber, ¿quién es José Luis? José Luis Yáñez, pues muchos personajes. Porque ya sabes que todos tenemos que al final desempeñarnos en muchos roles, entonces podría, ¿verdad?, hablarte de mi rol como profesional o como padre o como amigo, como vecino, como contribuyente, pero creo que eso no es muy interesante. Así que al día de hoy me defino pues como un hombre que trabaja y intenta vivir su vida desde la autenticidad y desde la pasión que hace ya unos años decidí no seguir hipotecando. Es decir, apostar por lo que verdaderamente para mí tiene valor y compartir eso con otras personas que van buscando, que aprecian ese valor. Entonces, en mi caso todo empezó, yo me formé en los años de facultad en psicología, como psicólogo, pero luego estuve 18 años después sin parar de estudiar y de aprender otras cosas porque sentía un poco que con lo que sabía no me veía capaz realmente de ayudar verdaderamente a la gente y siempre he tenido mucho respeto a la hora de decir, bueno, no sé, no entendía, por ejemplo, cómo después de 5 años de facultad había compañeros o compañeras que podían abrir un gabinete. Yo en los 5 años de facultad que estuve y mis compañeros igual no vimos un solo paciente. Es decir, hablamos de una formación lamentablemente muy teórica, pasas por la facultad y aprendes a aprobar exámenes, pero hay muchas cosas. Yo ahora creo que si extraigo de la carrera lo que verdaderamente fue de valor, creo que con 6 meses hubiera bastado. Y Wow. muchas cosas las tuve que aprender después, esa es la verdad. Y como no sabía tampoco, sabía lo que... Es decir, yo iba registrando un sentir y cuando ya me sentí que estaba preparado, que sabía, fue casi con 50 años, ¿no? Es decir, que desde que acabé la carrera, luego tuve una trayectoria corporativa, ¿no? He trabajado mucho como tú decías, en empresas multinacionales y también como consultor, ahí dedicándome más a lo que llamábamos gestión de recursos humanos, que ahora lo llamamos personas, aunque yo siempre he trabajado mucho en la parte de desarrollo, ¿no? Pero yo sabía, es decir, ahí estamos limitados. Lo
que puedes hacer en las empresas, en las organizaciones, generalmente a nivel de trabajo de crecimiento con personas, pues está muy mediatizado, ¿no? Por un tema de intereses, ¿no? Intereses económicos y de intereses empresariales. De hecho, pues muchas personas buscan fuera, ¿no? De las organizaciones, cómo desarrollarse, cómo encontrarse y cómo cambiarse, ¿no? Bueno, muchos de mis alumnos llegan por ahí. Algo está cambiando en las organizaciones, pero todavía vamos poco a poco. Así que yo en el 2011, yo era socio de una consultora y ahí decidí que hasta ahí habíamos llegado. Es decir, tuve esa sensación muy fuerte además de era ahora o nunca, ¿no? Porque nunca es el momento adecuado, porque siempre tendemos a procrastinar, ¿no? Y demás. Así que dije, no. Y bueno, realmente me fui un poco con una mano delante y otra detrás. Y tampoco sin un colchón económico grande y tengo familia. Pero bueno, era aquello de decir, ahora toca, ¿no? Y hasta hoy, hasta hoy, desde el 2011, donde 2011. básicamente empecé a desarrollar, parte lo conoces tú, pues programas de certificación en PNL, en programación neurolingüística, y también sigo trabajando como consultor, coach, consultor, colaboro con algunas consultoras, tengo algunos clientes también directos. Ahí sobre todo imparto formación en desarrollo de soft skills o de power skills, ¿no? De habilidades blandas o habilidades poderosas que sí que sigo haciendo. Y no sé si con eso os hacéis, bueno, tú ya me conoces un poco, Sonia, os hacéis un poco una primera imagen, ¿no? De quién soy. Porque si no, la respuesta podría ser muy larga, ¿no? Yo creo que con esto sí que nos hacemos un poquito la idea. O sea, me ha gustado mucho que has destacado la autenticidad, el valor, la pasión, el sentir. O sea, ya formaban parte estas palabras tan potentes, ¿verdad? Las palabras Mm. al final crean realidad, José Claro. Luis. Y eso te llevó a ahora o nunca. Y lo que tú decías es que es muy importante ser consciente de que cuándo es el momento adecuado para hacer algo, ¿no? Para dar ese cambio, a pesar de, pues, Mm, esa familia, esas responsabilidades y todo, ¿no? Pero a pesar mm. de ello, diste el salto y aquí estás. Y gracias a que diste ese salto, seguro que te lo agradecen muchas personas. Sí. También, aparte de sentir un poco ahora es el momento, me empezó a pasar una cosa muy curiosa. Yo he sido muy curioso, lo sigo siendo, ¿no? Pero bueno, esos 18 años después de la carrera donde seguí máster tras máster, especialización tras especialización, entonces trabajaba en empresas como Amadeus, ¿no? Yo me seguía formando y devoraba libros, no sé cuántos libros me podía leer al mes. Y hacia ese momento, hacia esa etapa, hacia el 2011, empecé a tener la necesidad, primero me empezaron a aburrir, sinceramente, muchos de los libros que me compraba ya no me los leía. Cuando llevaba 50 páginas, esto ya me lo sé, o me está contando lo mismo de otra manera. Entonces empecé a darme cuenta de que para mí el desarrollo mío personal particular pasaba no ya por seguir formándome, aunque lo sigo haciendo ahora de una manera mucho más autodidacta, sino en realidad por devolver. Tenía una frase de las que acuñé fue devolver al mundo con gratitud lo mucho que yo había podido obtener de él a través de los estudios y de la preparación y compartirlo con otras personas. Entonces era como que ya no necesitaba hacer tantos cursos o leer más libros y de hecho lo que empecé a hacer es a construir mis propios cursos, pues que luego tú has podido conocer. Y entonces eso para mí fue la clave, ¿no? Es decir, es que ahora toca, ¿para qué quiero yo todo este conocimiento y tal? La riqueza está en poder compartirlo, ¿no? Y en que haya personas en las que yo a lo mejor pueda ayudarles a que su camino sea más breve, ¿no? Que no necesiten 18 años de exploración, cuando realmente trabajar con una persona, tú lo sabes ahora, también lo comentamos hace un momento, cuando trabajas con un mentor o con alguien que ha recorrido ya un poco tu camino, puedes avanzar mucho más, ¿no? Mucho más deprisa. Y es algo que me dedico un poco ahora, a compartir con aquellos que quieran, pues parte del camino que yo puedo haber andado, ¿no? Y Maravilloso porque el que puedo es vislumbrar que viene, ¿no? totalmente. Es que maravilla, ¿no? El dedicarte, el aprender, y que llegue ese momento, ¿no? Como tú decías, que es que me aburro, esto ya, página 50 ya lo dejo y tengo esa necesidad de salir a compartir y además de compartirlo hacia afuera, lo que llena, ¿verdad? Cuando interactúas con otras personas, cuando Claro. recibes ese feedback. O sea, cómo cambia ese aprendizaje cuando
tú levantas la cabeza y empiezas a salir al mundo con todo eso que has ido incorporando durante todo ese tiempo. Totalmente. O sea, y qué maravilla. Oye, José Luis, me gustaría saber, em, porque claro, yo después de haber estudiado contigo programación neurolingüística, sabemos que hay muchas definiciones, muchas, y ya no intentando buscar la mejor definición o la que más abarque, porque al final PNL es bla, 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 bla y mucho más. Yo me quedaría con esto, ¿vale? Sí, sí, Pero sí, sí. me gustaría saber, porque claro, yo desde que la estudié he integrado de manera consciente al principio y ahora ya de manera inconsciente muchos aspectos que hacen que mi vida sea más fácil, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Esta sería mi experiencia. Y en el trabajo me ayudó muchísimo a ser una líder consciente y ser líder sin menos esfuerzo. Es como que me costaba todo menos. Es que voy a lo fácil, a la mejor versión y a todo esto. ¿Cómo te ayudó a ti? ¿O qué recuerdas tú si puedes volver a aquel momento, a ese wow, la PNL está produciendo esto en mí o ese cambio? ¿Cómo lo recuerdas tú, José Luis? Lo recuerdo muy, muy gratamente y muy vívidamente, porque yo antes de abrirme un poco, y la PNL ahí jugó un papel muy, muy importante, creo que era también una persona un tanto rígida. Es decir, que yo estudié psicología en la Universidad Autónoma, donde el énfasis en que solamente practiques psicología científica es muy grande y la presión es muy grande. De hecho, durante los 5 años, pues quien vaya a la autónoma con idea de que va a estudiar a Freud y tal, que se olvide. A Freud, el pobrecito, le crucificaron el primer año y ya no levantó cabeza. Entonces, yo cuando me acerqué a la PNL, pues primero lo típico, lees un artículo en algún sitio, escuchas algo y tal. Como utiliza un lenguaje tan peculiar, la verdad es que no llegas a entender gran cosa. Entonces, yo era de los que cuando quería entender algo me iba a los libros. Entonces digo, bueno, ya he oído un poco PNL por aquí, PNL por acá, también he oído a los críticos. De hecho, PNL, desde el punto de vista de la psicología ortodoxa, pues es una oveja negra, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado, ¿no? Con acercarse ahí. Y cuando dependes un poco, estás empezando en la carrera, pues estás mucho más mediatizado por los estereotipos, por el qué dirán, entre comillas y tal. Entonces, a lo mejor yo hablaba con, ¿sabes? Con la voz bajita, ¿no? Oye, ¿tú has oído qué es la PNL? Pero vamos, en la facultad ni comentarlo. Y a partir de ahí, pues cojo y me compro un libro. Como te digo, también tenía un punto escéptico grande, en parte conferido por la carrera, naturalmente no me voy a leer un libro de cualquiera, así que veo las credenciales del autor. Bueno, me leo un libro de PNL y de hecho no me lo termino porque no entiendo y me cuesta terminarlo. Lo intenté leer creo que hasta 3 veces, entonces dije, bueno, pues a lo mejor este no es el libro. Lo intenté como con otros 2 libros y tampoco, o sea, tenía como 2 o 3 libros de PNL dando vueltas por casa, pero aquello no entraba. Hasta que, pues no sé si participé en un seminario o algo así, hice el típico ejercicio que ya de repente experimentas algo que te cuesta, experimento un cambio de estado, no sé si fue con un anclaje o algo así, y digo, joder, pero si yo hace 20 minutos estaba cabreadísimo y mosqueado, y acabo de hacer un ejercicio que no sé muy bien qué ha pasado ni qué ha hecho, la verdad que no sé muy bien, y es que veo un poco todo de otra manera, y entonces, claro, eso fue el detonador. Quiero entender por qué. ¿Sabes? Quiero entender por qué. Con lo cual ahí empiezo a formarme. Empiezo a formarme en PNL. Primero hago un programa Practitioner que se hacía en módulos de fin de semana presencial. Estoy con él 8 o 9 meses. Y bueno, ahí voy experimentando. Voy experimentando, aprendo algunas cosas. Ahí aprendo sobre todo cosas muy, muy prácticas, ¿no? Como que intento aplicar al trabajo, como tú decías, ¿no? Pues en mi forma de comunicarme o para trabajar con grupos o en aspectos de negociación, Mm. toda la parte que tiene, sabes, PNL de decir, bueno, vamos a crear más rapport, una influencia en nuestro interlocutor, vamos a utilizar de esta manera el lenguaje, sobre todo por ahí, que PNL puede atraer a mucha gente a nivel profesional, si estás trabajando en empresas o corporaciones, porque realmente te puede convertir en mucho mejor comunicador, mucho mejor negociador, también para lo que es el liderazgo de equipos, presentaciones, hablar en público y todo eso. Yo empecé por ahí.
Y bueno, ahí pues me sirvió bastante. Y luego había otra parte de la PNL más, entre comillas, eh, mística, ¿no? O esotérica, o llámalo, es decir, que ya era aspectos de crecimiento personal, de trabajo con tu mente inconsciente, de reconocer que muchas veces tus pensamientos están funcionando a modo de programas que estás ejecutando de manera inconsciente. Bueno, toda esa parte, digamos que en el practitioner, pues yo iba más buscando algo práctico y dije, bueno, esto para estudiarlo más adelante. Lo vi un poco de pasada, ¿no? Y luego lo dejé varios años, yo creo, seguí trabajando, pero luego la PNL ya sí entendía más y seguía leyendo algunas cositas, y tal, hasta que pasados una serie de años decido hacer el máster, hacer un máster en PNL, y ahí ya la formación es presencial, vivencial, durante 22 días seguidos, en Wow, un complejo por la sierra de Madrid. Y bueno, aquello fue un detonador, aquello no fue un detonador, era como un gran hermano psíquico, ¿no? Es decir, lo que experimenté allí fue toda una serie de cambios y de cuestionamientos de mis más profundas ortodoxias y de poner todo en duda. Y de hecho fue un programa que luego yo iba buscando aprender más de PNL y realmente ese programa fue muy experiencial. Experimenté un montón de cambios personales que no me podía explicar y tampoco aprendí PNL, te comento esto porque luego vas a entender cómo llegué a donde estoy ahora, ¿no? Pero aquello realmente me agitó mucho por dentro. Tomé contacto con partes mías que había tenido ahí como arrinconaditas o donde no quería mirar. Bueno, las miré de frente, me hablaron muy claramente y entonces ahí yo sabía que algo no iba a volver a ser igual y que yo de eso quería saber más y quería aprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no he aprendido PNL, porque realmente fue tan vivencial y tantos ejercicios que luego yo cuando leía, no, porque las estrategias sensorio-perceptivas, ¿y esto qué es? Y la técnica de Visual Squash, ¿y esta la he visto? No he visto esta técnica. Entonces me di cuenta de que ese programa en concreto que yo di, para mí carecía de orden, de estructura, de lógica, y había sido tremendamente vivencial en otro lado, pero creo que la combinación de ambas cosas hubiera sido lo ideal. Es decir, si yo me quiero dedicar a enseñar PNL, yo ahora sé lo que es la PNL, pero ¿cómo lo explico y cómo lo claro. enseño a otra persona? Me faltaba eso. Así que ahí me quedé un poco así, lo dejé otros años, seguí trabajando, lo mío y tal, y mira por dónde, pasados los años, veo un vídeo de Steve G. Jones, un presidente de la American Union of NLP, y digo, caramba, qué bien habla este tipo, cómo me gusta lo que está diciendo. Empecé un poco a seguirle y tal, y entonces dije, bueno, me encanta lo que está enseñando e incluso me está colocando, ahora empiezo a entender cosas que yo he experimentado, pero que no sabía ponerle nombre. Total, que me animo y digo, quiero más, quiero estudiar más con este señor y demás, y me animo y entonces decido empezar desde cero otra vez. Empiezo el nivel practitioner. Y ahí ya empieza a cuadrar todo, me entero mucho más, es decir, con la base de todo lo que había experimentado, junto ahora que podía realmente comprender y explicar todo, todos los fundamentos, todos los modelos, todos los patterns, los patrones de PNL, empieza a cuadrar y ya no paro. Entonces hago luego el máster y ya incluso hago el training. Entonces eso fue un proceso de 2 o 3 años después de ya tener un nivel máster. Fueron 3 años de empezar un poco desde cero, pero claro, con toda la experiencia que ya tenía y todo lo que había vivido y tal, ahí sí que sentí como que había craqueado el código, como se dice ahora, ¿no? Es decir, y entonces ahí tuve es decir, lo viví con tanta pasión que dije, esto tengo que compartirlo. Esto tengo que compartirlo y ahí entre comillas, me volví un poco loco porque quise modelar lo que hace Steve. Ujú. Es decir, y entonces dije, bueno, pues quiero grabar vídeos, quiero hacer programas online que pueda compartir con todo el mundo. Y ahí pues digo, no, no sé, pero voy a aprenderlo. Y entonces empecé a aprender por todo lo que hay que aprender de servidores web, de WordPress o sistemas de gestión de contenidos, de marketing online. Te puedes imaginar que con muchos también errores por el camino,
pero que como además me aplicaba todo lo que sabemos que PNL puede hacer por ti, ¿no? A nivel de cómo superar retos, de cómo sacar tus mejores recursos, lo estaba aplicando en mí mientras estaba haciendo esos programas. Bueno. Y al final lancé los programas, los lancé. Bueno, fue un proceso de años y para mi sorpresa empecé a venderlos. Es decir, empecé a tener alumnos, empecé a tener éxito y además el feedback era tremendamente bueno. De hecho, me llegaban, te confieso, me llegaban gente, porque así lo vivía yo, digo, es que los programas estos pueden ayudar mucho también a la gente que haya intentado aprender PNL, porque hay un número de gente que intenta acercarse a PNL y se frustra porque no lo Mm, entiende o porque mm, está lejos de la experiencia, lo que lees y demás. Y dije, esto puede ayudar mucho a esa gente. Y efectivamente me empezaron a llegar incluso alumnos que tenían el nivel practitioner o el nivel máster incluso firmado por Richard Bandler. Porque como sabes, cuando tú eres trainer de una determinada escuela o asociación, tú puedes certificar a otros alumnos y los diplomas los firma el presidente de esa mm, asociación junto con el trainer. Entonces, si yo soy Pepito de los Palotes y he estudiado el nivel trainer con Richard Bandler, yo puedo ahora enseñar a otras personas el nivel practitioner, el nivel master, y los programas no los imparte Richard Bandler, los imparto yo, pero están firmados por él y están firmados por mí. Pero claro, ahí te encuentras con que igual Pepito de los Palotes es muy buen trainer o no, porque ujú, estudiar con Richard Bandler no garantiza ni con nadie realmente que tú seas un buen trainer. O sea, todos sabemos gente que ha estudiado con maestros muy célebres, pero eso no te hace a ti igual de célebre. Tú tienes que hacer tu propio camino y tienes que añadir tu propio valor. Entonces he tenido gente que incluso que me confesaba decir, pues mira, sí, he hecho tal el programa, ¿no? Por el prestigio y demás, pero es que cuando vi tus programas o cuando empecé, vi que aquí podía aprender. O sea, aprender realmente, ¿sabes? No solamente tener un título, ¿no? Y entonces ahí empecé con los programas hasta que luego más tarde, con la escuela con la que colaboro ahora, yo ya conocía a Bea de Crearte Coaching y demás, habíamos hablado, incluso habíamos visto también lo que yo estaba haciendo, algunos programas y demás, y entonces surgió esa posibilidad de decir, oye, pues podemos trabajar juntos para desde Crearte Coaching también dar a conocer tus programas y llegar a un acuerdo de colaboración. Y con esto estoy, creo, desde 2017, 2018, y son los programas que tú has conocido y en los que te sí, has formado también. sí. Y además, ostras, escuchando el recorrido, José Luis, doy fe de que eh, es que estaba viendo, estaba recordando tus vídeos, tu formación, y es que realmente es muy experimental, porque lo estás experimentando en ti bueno, te agita, te pone todo en duda, o sea, es que estabas diciéndolo y estabas reviviendo esos momentos en los que, ¿qué está pasando aquí, no? Y además te enseña cómo se hace. Es que lo que tú muestras es Mm, exactamente todo lo que has ido aprendiendo, porque es experimentar en ti y en quien tú quieras, claro, aquí buscas tus conejillos con todo el cariño de Indias y sabes cómo hacerlo. O sea, has unido muy bien, has hecho una fusión maravillosa y ahora lo entiendo perfectamente después de esta explicación mm. y todo tu recorrido. O sea, y es verdad, o sea, yo cuando me preguntan qué es PNL, digo, Sí. es que todavía me cuesta, y mira que es uno de los puntos Sí, que dimos, pero claro, la sí. veo tan extensa. Yo lo que me gusta experimentar, ¿no? Desde mi propia vivencia con la PNL es que lo que comentábamos antes, no es que amplifica, o sea, hace que veas más allá, que escuches más allá, que conectes o que recuperes cosas que sabemos hacer pero que parece que tenemos olvidadas. Es como lo que tú decías de esos patrones, esas cosas automáticas que salen, que parece que nacemos perfectos y vamos desaprendiéndonos durante la vida. Has hecho una metáfora porque es que realmente es como salir del cascarón, o sea, o como cuando Siddhartha salió del palacio, ¿te acuerdas que no le dejaban salir para que viera lo que es la vida, lo que hay fuera? O como cuando un gusano rompe el capullo y se convierte en mariposa. O sea, es una transformación más allá de la metáfora real, porque al ver el mundo con nuevos ojos y oírlo con nuevos oídos y sentirlo con nueva piel, es decir, experimentarlo
¿no? Desde cómo experimentamos nosotros las cosas, que es a través de nuestros sentidos y Mm. las impresiones que eso nos crea, que luego elaboramos más a nivel psicológico, pues realmente, no sé, pues es como un niño que ha tenido unos juguetes que eran una lata vacía y un cartón y una cuerda, y de repente le llevas a Disneylandia o al parque de atracciones y dice, wow, es algo así, ¿no? Para mí realmente es algo así. Y antes lo hablábamos incluso, es decir, explicar PNL es muy complicado. Yo decía, Sonia, oye, que a veces yo digo que me lleva 8 meses explicar a mis alumnos lo que es PNL, y que a lo mejor aquí podemos hacer un intento, Sí. si quieres, Sonia, para la gente que nos está escuchando y pueda interés, de hacer algo más concreto, sabiendo que siempre nos vamos a quedar cortos, ¿no? Y que la Sí, siguiente invitación es ese mucho más que tú decías, es decir, pero realmente para entender qué es PNL tienes que experimentarla o tienes que vivirla. Siempre totalmente. acabamos así, ¿no? Totalmente, pero yo sí que te retaría, va, venga, te voy a poner algo complicado. Como luego sí que No, vamos a ver los a ver, 5 aspectos que enamoran, vale, me quedo tranquila porque con eso yo creo que sí que se va a entender vale, mucho mejor. vale. Primero, decirle a la gente que no hay una definición de PNL, ¿no? Depende, o sea, normalmente yo empiezo en el primer módulo, te acordarás, dando como unas entre 7 a 12 definiciones que han dado por ahí algunos autores, para luego quedarnos con tres de esas y luego de esas tres sacar algo parecido. Pero casi voy a empezar, porque ya este reto le he tenido otras veces y me ayudó mucho, pues precisamente pensar en una de las definiciones de Bandler, ¿no? De PNL, que decía un manual de uso para el cerebro, porque Mm, es muy corta y creo que os dejará a todos con ganas de más, pero realmente es eso. PNL lo que te ayuda a entender es esto que tienes sobre los hombros. Llevamos normalmente, ya si somos adultos ni te cuento, muchos años utilizándolo de una manera que nos ha venido, sin darnos cuenta, muchas veces totalmente impuesta. mm, ¿Por dónde nos hemos criado? ¿Con quién nos hemos criado? ¿A quién hemos hecho caso? ¿Dónde hemos ido a parar en nuestros puestos ya de responsabilidad? ¿Qué programas vemos en la tele? ¿Con qué pandillas nos gustaba ir? Es decir, estamos tan mediatizados, ¿no? Por, por una información que además casi tenemos que, o por una narrativa, si quieres, ¿no? Que se acerca mucho ya a clichés, mm, ¿no? Donde parece que si piensas fuera de esos clichés, pues, no sé, te has vuelto loco mm, o eres un poco raro y tal, que se te va olvidando realmente quién eres y qué es lo que te gusta a ti y qué es lo que haces bien. Entonces, con PNL directamente reconectas con todo eso y te das cuenta de que tú eres el arquitecto último y el artífice de cómo estás pensando tu vida y por lo tanto de cómo decides vivirla. Entonces eso es una liberación enorme porque de todas esas vocecitas que llevas toda la vida oyendo en tu cabeza te das cuenta que la tuya, esa con la que tú te hablas a ti mismo o a ti misma, que cuando le das volumen y la pones en primer plano, esa es la más importante de todas. Y todas las demás, pero absolutamente aquí, a lo mejor puede parecer un poco dogmático, todas las demás están en segundo plano. Todas sí. las demás son más circunstanciales, son más pasajeras y son de otros, son de fuera. Entonces, claro, llevamos un poco a veces viviendo una vida casi diseñada o pensada por otros para ti. E incluso estamos, a veces, como digo yo, otorgando a otros la dudosa cualidad de saber mejor que nosotros mismos qué queremos. Entonces, con PNL un poco lo que hay es un momento de decir, Stop". En realidad, muchas veces se trata de recordar y descubrir Ujú, quién eres. Recordar ujú, que, porque muchas de esas cosas no es que las tengas que inventar, sino que ya estaban ahí, pero como un arqueólogo, las descubres, le quitas el polvo y te vuelves a maravillar de que están ahí. Y luego puedes haber descubierto otras, no recordarlas, descubierto otras que es que estaban ahí, pero nunca las reconociste. Nunca las viste, nunca las miraste. Entonces, en ese sentido, es un proceso, como tú decías muy bien, que empieza por un proceso muy grande de autoconocimiento, de expansión de ese conocimiento personal de ti mismo, de ti misma, un crecimiento muy grande en conciencia. Y cuando digo en conciencia, quiero decir en la cantidad de aspectos o la cantidad de detalles, de distinciones
que puedes hacer de ese mar de información que llamamos pensamiento y que a veces es un mareo, eh, desde donde a ver, te puede parecer muy complejo porque pero al mismo tiempo, como ese proceso va parejo a mucha más claridad de propósito Sí, en quién eres y qué es lo que quieres, pues acabas simplificando mucho las cosas. Acabas diciendo esto aquí, esto acá. En definitiva, yo creo que te coloca mucho en el... Fíjate, a veces eh, cuando hablamos, yo también trabajo a veces con aspectos de mindfulness para tomar más conciencia de dónde estamos y qué es lo que está pasando. Y ahí hablamos mucho, ¿verdad?, del observador o del testigo, ¿no? mm, Esa parte mm, de conciencia, observador y testigo más neutral que simplemente es capaz de observar y darse cuenta, ¿no? Sin apego de qué es lo que hay. Bueno, pues eso es el primer paso fundamental, ¿no? Para empezar a tomar el control. Pero es que con luego PNL puedes decidir cuándo quieres ser observador y testigo y cuándo quieres ser piloto. Es decir, cuándo quieres conducir y llevar las cosas, el vehículo, estar en el asiento del conductor para dirigirte y para llegar a donde tú quieres llegar. No solamente ser espectador de tu propia vida, sino de ser creador, ¿vale? totalmente. Es que además se me está viniendo lo típico de la mosca en la pared, ¿no? Que al final cuando no nos damos cuenta porque vamos a esa velocidad vertiginosa en la que me hace gracia, ¿no? Porque muchas veces nosotros no nos hemos puesto en duda a decir de para tu momento y mira a ver si realmente eso es lo que piensas realmente o lo que quieres realmente, etc. Entonces, cuando muchas veces nos vemos desde esa posición de mosca en la pared, sin juicio, neutra, pero quizás observando desde un punto de vista nuevo, claro, descubres tantas cosas que lo que tú decías, que has incorporado en ti la mayoría de las veces desde otros pensamientos que tampoco se han cuestionado ni se han puesto en duda. Quiero decir, Mm. aquí se arma un lío, ¿sabes? Que es como, ay Dios, que me estoy llenando yo de creencias, valores, pensamientos, bueno, patrones de otras cabecitas que están llenas de pensamientos, patrones, de otras cabecitas que, claro, entonces cuando llega ese momento en el que te paras, empiezas a ver, a cuestionarte, pero no hace falta que lo rompas todo, simplemente es No, observar, porque hay cosas que te quedas, hay claro. cosas que transformas un poco, es una maravilla, es que es una maravilla. Claro, claro. Sí, sí, no se trata, a ver, muchas veces, a ver, todos tenemos que, vivimos en una sociedad muy exigente y todos tenemos también que funcionar adaptándonos, ¿no? A una serie de normas que muchas veces tú no puedes cambiar. Pero para eso también me ha servido, por ejemplo, cuando he estado persiguiendo, tú imagínate que mucha gente puede estar en esta situación, te la describo a grandes rasgos, ¿no? Estoy en un trabajo que no me gusta y que ya, sinceramente hablando, me tiene un poco harto y demás. La mayoría de la gente no va a dejar ese trabajo, quizás como hice yo en el 2011, con una mano delante y otra detrás, sino que va buscando prepararse antes, tener esa alternativa, irla gestando para cuando llegue el momento dar el paso, ¿no? Pero en ese momento a mí me ayudó mucho la PNL para darme cuenta de que yo estaba persiguiendo unos objetivos que no eran los míos, que podían ser los objetivos de esa empresa para la que trabajo, de ese tal, pero ya era consciente y lo hacía instrumentalmente, Mm, de tal manera em, que no se te olvidan cuáles son tus objetivos reales y que luego puedes utilizar incluso esa experiencia para hacer lo que verdaderamente quieres. Porque mucha gente simplemente es consciente, lo experimenta de ese malestar y demás, que si se queda ahí, ¿sabes? En ese metaprograma le lleva que son personas que pueden estar quejándose constantemente, mostrando mucha insatisfacción o cabreadas muy habitualmente, pero no acaban mm, de conciliarse y de entender cómo salir de ahí. Por eso PNL yo creo que es un poco diferente, porque no es tanto, la gente está harta ya la gente sabe el qué le gusta, el qué no le gusta de su vida, el qué tendría que cambiar, mucha gente ya lo sabe. E incluso, que no le quito valor, pero también el para qué, pues también entendemos el para qué. Lo que pasa con mucha gente es que aunque tienen muy claro el qué y el para qué, no tienen la menor idea del cómo, de cómo salir de exacto, ahí.
mm, de cómo llegar. Y la PNL es la pregunta que podríamos decir que es la fundamental de PNL, que podríamos rotular en neones como la más importante, es el cómo. Porque si yo tengo el cómo, ya puedo cambiar el qué. Dame un cómo para cambiar el qué, totalmente. ¿no? Y además, estaba pensando, José Luis, cuando decías, o sea, muchas veces, hoy en día, con estos tiempos que corren de transformación, de cambio y demás, la gente se cree que cuando entras en un proceso de desarrollo personal o de transformación o de cambio, lo que tú quieras, vas a cambiar todo, vas a romper con todo y vas a hacer algo totalmente diferente. Pero es que PNL, como yo la he experimentado, lo que tú decías también te hace ver esa parte instrumental, el saber lo que quieres, pero que a lo mejor ahora necesitas otra cosa. Entonces, a mí, por ejemplo, me ayudó a seguir estando en mi trabajo, aunque yo realmente quería un cambio, pero me enseñó a no moverme del sitio, aprender desde ese sitio y moverme un poco más tarde ya sabiendo eso nuevo. Claro, Es decir, que al final es conciencia, sobre todo, o sea, darte cuenta y luego lo que tú decías, hacer algo, pero de manera consciente, desde lo que tú realmente quieres, porque ya lo has valorado y a lo mejor en ese momento te interesa más o necesitas más o quieres más otra cosa, ¿no? Pero mucha gente se puede confundir y ahora volviendo al cómo, sí que te enseñan el qué, el para qué, como tú decías, pero yo creo de todo lo que he estudiado es lo más práctico y lo que más abarca en todas las áreas de mi vida hasta el momento, que me queda mucho por aprender, pero hasta el momento es lo más completo. claro. Fíjate que una de las presuposiciones básicas de la PNL es que PNL, a los practicantes de PNL, me incluyo ahí, llega un momento que nos importa muy poco que lo que digamos sea verdad. Y lo que nos importa mucho es que sea útil. Exacto. Entonces, no es que vayamos buscando mentiras útiles para transmitir, pero simplemente hay una frase de Charmander que a mí me gusta mucho que dice, em, tus creencias no están hechas de realidad, es tu realidad la que está hecha de creencias, ¿no? Entonces, llega un momento que cuando yo creo firmemente algo, por ejemplo, pues es verdad, mucho más probable que eso le dé una prioridad más alta, que le dedique más tiempo, que persevere más, que insista. Y curiosamente todo eso va haciendo que sea más probable que eso en lo que estoy trabajando llegue a un momento que se convierta en algo real, que se manifieste, o que tenga sus frutos. Y todo parte de una simple creencia de esto es importante o esto es verdad. Entonces, fíjate como algo tan simplemente como cuestionarte qué es para mí lo importante o que es para mí lo cierto, puede cambiar absolutamente el rumbo de tu vida. Y la mayoría de nuestros pensamientos, todo lo que no es cuestión de sacar una cinta métrica y medirlo con una unidad universal como milímetros, los sentimientos, las emociones, las creencias, hablamos de elementos que son básicamente experiencia subjetiva Mm. de cada persona. Pero esto, para alguien que no tenga ni idea de la experiencia subjetiva, ¿cómo lo podrías explicar para que cualquier persona lo entienda? Porque esto Bueno, es muy sencillo, muy importantísimo. sencillo. Te podría decir, hablemos del amor. Venga, que venga aquí el maestro universal al que todos le vamos a hacer caso y con el que todos vamos a estar de acuerdo diciendo cómo yo experimento el amor. Y cómo Sonia experimenta el amor y cómo Fulanito experimenta el amor. No, tú experimentas el amor de una manera única, Mm, intransferible. Cuando compartes con otra persona puedes entender, pero al final, de piel para adentro, es decir, a veces lo digo, no ha habido nadie nunca igual a Sonia antes de tu nacimiento y no va a haber nadie nunca igual a Sonia después de tu muerte. Entonces, en esa ventana espaciotemporal que llamamos vida, que consiste en estar por aquí un tiempo, tu experiencia subjetiva es intransferible. ujú, Entonces, hay aspectos del conocimiento que podemos compartir de manera objetiva, ¿no? O sea, si medimos en centímetros, pues 5 centímetros son 5 centímetros aquí, son 5 centímetros en Ciudad Real. Ya si medimos en otra medida, pues ¿no? En pulgadas no es lo mismo que centímetros y ya empezamos a tener un lío. Y si ya hablamos de unidades de medida donde no hay ninguna cinta métrica y donde no hay ningún aparato, ¿no? Que nos dé a todos el mismo rasero
con el que medir lo que estamos experimentando, pues tenemos forzosamente que añadir la palabra subjetiva. Claro, la mm, palabra subjetiva es algo que molesta mucho a todo un cuerpo de conocimiento científico que desde Newton, Descartes e incluso luego Darwin nos habla de un universo fundamentalmente mecanicista, donde todo es mecánico, incluidos nosotros, somos simples máquinas de supervivencia, ¿no? Entonces, aunque hay mucha corriente científica, incluso con experimentos validados científicamente, que nos muestra, ¿no? Que, que hay muchas lagunas y que y que no está así de claro, ¿no? Y que esa ciencia mecanicista no sirve para explicarnos. Es decir, muchas veces la ciencia mecanicista describe muy bien, pero no explica nada, ¿no? Y eso es lo que hace que al final, desde PNL tuvo algo que es muy valiente, que es decir, yo no solamente, por ejemplo, la psicología conductista, el paradigma que tiene E-R, ¿no? Donde es estímulo-respuesta. Antiguamente ese paradigma era E-O-R, que era estímulo, organismo, respuesta. Bueno, el conductismo puro acabó quitando la O de organismo porque decía, no, no. No quiero meterme en lo que pasa de piel para adentro. Esto de la mente es un concepto muy, muy subjetivo y aquí todo es objetivo, todo es objetivo. Entonces, claro, al final efectivamente haces estudios muy objetivos, estudias con un método muy científico, pero el objeto de estudio, por decirlo así, cada vez es más insulso. Yo puedo hacer un experimento muy, muy científico con ratas en el laboratorio, pero luego resulta que dices, "Ya, pero es que la vida de las personas en una gran ciudad en 2023 es muy distinta de la de una ratita en un laboratorio y no puedo extrapolar algunas cosas. Unas cosas sí, pero otras no las puedo extrapolar. Y si quiero meterme a estudiar eso y a entenderlo y a explicarlo, tengo que aceptar ese grado de subjetividad. Para mí, de las cosas más interesantes que uno puede estudiar en la vida, ineludiblemente tienen un grado de subjetividad mm, amplio. mm. Tú, si quieres moverte en la objetividad, no vas a mirar ahí, no te vas a meter, ¿ok? Pero si eres curioso, como me pasa a mí, te puedes meter. Y entonces ahí dices, señores, señoras, el método de estudio aquí para aprender esto, pues a lo mejor tiene que ser más fenomenológico, ¿no? Donde pongo en o donde valoro esa experiencia subjetiva. A partir de ahí, cuando te das ese permiso, pues resulta que por lo menos desde opinión, pues PNL te puede ofrecer muchas pistas y serte muy útil para moverte ahí. Que luego, por otra parte, creo que es la parte más interesante de la vida. Es decir, igual que en verdad no podemos utilizar o explicar el amor o cómo funciona la creatividad desde un punto de vista científico, incluso cuando hay gente que pretende o que argumenta que experimenta, que explica eso desde un método científico, en realidad no explica eso. Como digo, lo describe de manera reduccionista. ¿No? Es decir, Totalmente. que alguien a mí me diga, sí, claro, no es que cuando piensas creativamente, esta zona del cerebro está más activa y entonces estas neuronas están disparadas, digo ya, pero es que eso no me lo es una descripción reduccionista, no es una explicación. Es como si, por ejemplo, pongo un ejemplo, hay un documental en la 2 en televisión y te digo, pues fíjate, pues me gustaría mucho entender cómo el guionista ha pensado y tal. Y tú dijeras, sí, sí, yo te lo explico. Entonces abres el televisor y empiezas a buscar entre los cablecitos y las resistencias y digo, ¿qué estás haciendo? Te voy a explicar por qué, cómo el guionista ha ideado esto de ir primero a África y digo, ya, pero que no, que eso no está ahí. ¿No? Que por mucho que te metas en el cerebro y empieces a ver las celulitas y tal, mis neuronas no saben quién es José Luis Yáñez. Y entonces hay, digamos, niveles de explicación y los niveles más altos, aunque incluyen es decir, es como si, ¿no? Círculos concéntricos o muñecas rusas unos dentro de otras. Claro que para pensar creativamente necesito que mi cerebro funcione, pero entrar a ver cómo funcionan las neuronas no explica el proceso creativo, igual que entender cómo funciona un televisor por dentro no explica la estructura de los programas que ves en ese televisor, ¿no? Totalmente. Me venía a la cabeza que cuando aprendes PNL, te cuesta mucho hablar de, que te voy a contar yo a ti nuevo, ¿no? Pero el todo, el nada, el nunca, el siempre, o sea, eh, Ah, los cuantificadores los universales. cuantificadores. Y además, cuando hablas de algo, claro, para intentar no etiquetar, claro, sueles hablar de puede ser, hay una tendencia, es posible que, en alguna ocasión, quiero decir, Los como operadores que, modales. claro, Sí, sí. te abres a,
a muchas posibilidades, que volvemos a lo mismo, que cada persona es única. mm, lo que yo creo que pueda estar pensando alguien o yo creo que alguien está haciendo algo por un motivo que yo considero puede no ser cierto. Es decir, Totalmente. volvemos a lo de poner todo en duda, sin volvernos locos ni locas. Pero yo creo que eso hace que nos relacionemos mejor, que nos comuniquemos mejor, que comprendamos más, que también nos ayude a ser más asertivos, más compasivos, tanto con nosotros como con el resto de personas, ¿no? Y al final dejamos de poner tantas etiquetas y no nos volvemos reduccionistas, es decir, ¿ves? Aquella es como aquella, este es como el otro, aquel ha hecho esto por aquello. Claro, porque nos encanta, ¿verdad? Poner las cositas Sí, sí. en cajitas y en su sitio y con su etiqueta y ves, ya lo he resuelto. ¿Qué te parece? Y esto es algo que a mí me parece maravilloso porque me explotó la cabeza cuando empecé a aprenderlo. Claro, ahí te entiendo. Hay un momento cuando uno se va dando cuenta de todo eso. Claro, ahí es cuando uno realmente se tiene que dar permiso para asumir a lo mejor esas nuevas ideas y entonces darse permiso para transformar una determinada creencia. Luego te maravillas, ¿no? Como tú misma habrás experimentado, ¿no? Incluso la primera pregunta es, ¿cómo he podido estar yo tan ciego? ¿Cómo he podido estar tan piloto automático tanto tiempo cuando realmente es tan sencillo como esto, ¿no? Ujú. He tenido que esperar no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, a no ser que nos cuestionemos ciertas cosas, no aparecen nuevas preguntas. Y si no aparecen nuevas preguntas, pues las respuestas son las de siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues lo más cómodo es pretender que la realidad se adapte a ti y que tú no cambies tu manera de pensar. ¿Entiendes? Totalmente. Que asumir luego vamos a ver, luego no se trata, todos necesitamos cierto grado de certeza para apostar y para atrevernos, cierta regularidad en nuestras vidas, ciertos patrones. Lo que pasa es que el mundo sigue cambiando, ¿no? Entonces, cuando decimos en PNL, tú sabes, el mapa no es el territorio. El mapa es nuestra particular manera, ¿no? de interaccionar con eso que hay ahí fuera y que podemos llamar mundo vida y que cada uno tenemos el nuestro. Entonces al final dices, bueno, pues siguiendo con la metáfora, ¿verdad que, bueno, pues se siguen haciendo carreteras nuevas? Es decir, si el territorio cambia y tú tienes un GPS, y el GPS es tu mapa y es lo que te permite moverte con más o menos grados de libertad y de seguridad por el territorio, pues si cambia el territorio, ¿vas a cambiar tu mapa o vas a seguir con el mismo GPS? Tenemos un tiempecito últimamente que el territorio no para de cambiar, Madre mía. no para de cambiar. Entonces, ¿tú con qué mapa te estás moviendo? Como te despistes un poco y no lo actualices, pues vas a estar más perdido que una mona en un garaje, ¿no? Sí, porque además te puedes meter en contradirección, puedes llegar a una calle cortada, a lo mejor han cambiado el sitio donde quieres ir de lugar y es que al final hay que Claro. saber moverse y es lo que tú dices, hay que ir actualizando el GPS, Claro, porque si no, y lo más absurdo de todo es que vayas diciendo, estás en una calle corta y dices, no, no, en mi mapa pone que por aquí se puede, ¿no? bueno, mis preferidos, estos pensamientos son los que me pido yo porque al final la cabezonería máxima, yo por eso hago mucho hincapié en cuestionarse, aunque te cuestiones no hace falta luego que cambies nada, pero simplemente dar una vueltita y eso es súper interesante para actualizar el GPS y evitar perdernos y seguir en nuestros 13 diciendo, es que esto es lo que pone aquí, es que yo soy así y no voy a cambiar nunca más. Que hoy en día Claro. se puede si uno quiere. Oye, José Luis, ¿qué te parece si para seguir con la explicación de lo que es PNL y mucho más, o sea, es eso y mucho más, si comentas o comentamos los 5 puntos para que definitivamente quien nos escuche se acabe enamorando de la PNL? Sí, 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 sí. Vale, pues bueno, esta idea ha sido tuya, que cuando estábamos preparando esta charla, ¿no? ¿Qué tal si hablamos de cómo lo hemos llamado? Los 5 motivos que harán que te enamores de De la la PNL. PNL. Así lo siento yo Entonces, también. lo hemos elaborado, lo hemos co-creado, pero bueno, si quieres, sí, para hablar más tranquilamente lo puedo compartir aquí uno a uno y, y lo vamos viendo. Entonces, confírmame, por favor, Se ve que perfectamente, sí. vale, y tenemos la pantalla grande, ¿no? Ahora mismo, sí. Bueno, vamos con el primero, que dice,
Eh, aquí si quieres, Sonia, haz tú de gestión del tiempo. Si ves que me enrollo demasiado, me pones un tiempo límite para cada uno porque igual yo me puedo enrollar. Perfecto. ¿Vale? Primero desarrollarás al máximo todo tu potencial personal. Y dejamos de competir para que desarrollarás al máximo todo tu potencial personal. Claro, una de las cosas que nos da PNL es la posibilidad de darnos cuenta y de tomar conciencia de cuáles verdaderamente son nuestros talentos únicos, es decir, esas cosas que se nos dan especialmente bien y también de nuestras pasiones únicas y que nos gustan de verdad. Cuando además somos capaces de poner eso en valor, no ya para nosotros mismos o para nuestro crecimiento personal, sino para otras personas, ahí tocamos lo que puede ser ese potencial. Ese potencial que luego hay que trabajarse, evidentemente, que hay que pulir y que hay que llevar ahí a la realidad, pues con eso, con horas de trabajo, con horas de perfeccionamiento, de práctica, de repetición. Em, Al menos en mi caso, hasta que yo conocí la PNL, solamente había adivinado o había vislumbrado cuál podría ser parte de ese potencial, pero ni mucho menos había tomado la decisión de ir a por ello, porque estaba demasiado ocupado cumpliendo las expectativas de otras personas. Básicamente, como nos ha pasado a todos, ¿no? Pues tus padres, tus tutores, tus progenitores, llámalo como quieras, ya tenían de alguna manera pensado lo que es bueno y lo que es mejor para ti. ¿Eh? Y de una manera u otra te lo estaban repitiendo todos los días. Claro, Ujú, cuando hasta los 7 años somos esponjas y somos directamente, estamos siendo programados por el entorno acerca de qué tenemos que pensar, qué tenemos que creer que es importante, a dónde nos tenemos que acercar, de qué nos tenemos que alejar y demás. Con lo cual, cada vez tu mundo interno se va llenando más de esos, esto está bien, esto está mal, esto puedo, esto no puedo, esto no se debe, esto sí, esto me lo merezco, esto no me lo merezco. Y claro, pues eso sepultas tu potencial, tus talentos ujú, se pudren porque no los utilizas, tus pasiones se anestesian y te vas llenando más de apatía, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que necesitas, ¿no? Para poder atreverte a compartir con el mundo esos talentos. Y con PNL, una de las cosas con las que tomas contacto es eso. Luego, una vez que tomas contactos, puede o no ser tu momento, porque luego tú calibras, ¿no? ¿Es mi ujú, momento? ¿No es mi momento? Pero ya has tomado contacto. Que luego lo postergas o mientras tienes que cumplir, ¿no? Con parte de los compromisos, ¿no? Que desde otros roles has ido adoptando. Pues es lo que tú estabas comentando, como cuando dices, bueno, yo en mi trabajo con PNL me dio herramientas para decir, no, yo sigo aquí, pero ahora lidero con menos esfuerzo, lidero desde más autenticidad, pago un precio personal menor en términos de estrés y luego al mismo tiempo soy muy consciente de que se puede acercar ese momento en el que yo digo, bueno, pues ahora quiero cambiar de actividad o quiero hacer otra cosa con mi vida o lo que sea. mm, Y entonces, al hacer eso, tú estás ahora actualizando tu potencial, Sonia, y como tú, mm, miles y millones de personas que pasan por un proceso similar. Entonces, si no haces nada, puedes pasar por ese proceso simplemente levantándote a la misma hora todos los días para ir a hacer el mismo trabajo que haces. No, no porque vas a estar en una rueda de hámster. Y el hámster, por mucho que corra, cuanto más corre en esa rueda, más se cansa y más se mm, agota. Y cuanto más se agota, menos ideas tiene y más solamente ve el aburrimiento, el tedio y la rueda de hámster, ¿no? Así que en otras palabras te diría que esto te permite, o que este primer motivo es que te invita y te posibilita salirte de la rueda de hámster cuando tú quieras. totalmente. Yo, por ¿Vale? experiencia propia, es una de las mejores maneras de trabajar creencias. Este USB con el que nacemos y que hasta los 7 años nos va entrando información de manera consciente. Claro, trabajas también sin querer valores y los valores al final son los que te llevan a la acción, que al final es, yo creo que muy sencillo, o sea, actualizarse y reconocerse. O sea, como decíamos, ¿no? De todo eso de lo que vamos olvidando a medida que nos vamos haciendo mayorcitos. Sí. Estupendo este punto, porque el potencial personal ay, es lo que tenemos que recordar todos. El segundo punto, Vamos con el otro. Comparto rápidamente. A ver. se habla de decisiones. Vale, el segundo. ¿Lo veis? ¿Lo ves, Sí, Sonia? ¿Se ve bien?
Vale, dice, te resultará más fácil, en realidad te resultará inevitable, tomar las decisiones personales que te reconectarán con tu propósito vital principal. Mm, Bueno, tomar decisiones es algo es algo que cuesta porque te puedes equivocar. Es decir, que tiene un riesgo, ¿no? Y vivimos en, yo no sé, pero muchos de nosotros podemos tener cierto grado de aversión al riesgo, porque idealmente parte de los programas, ¿no?, con los que estamos educados y adoctrinados es para apostar por lo seguro, ¿no? Apuesta por esto, que es seguro, como huir del riesgo. Claro, pero para que tu futuro fuera seguro tendrías que vivir en un mundo seguro y todos yo creo que ya hemos experimentado que somos vulnerables y que hay sorpresas y que el mundo pues es como es, ¿no? Y que hay cosas que pueden pasar y que están fuera de tu control. A partir de ahí entonces, con PNL también yo lo que he experimentado es un mayor acercamiento con más naturalidad a aceptación de una cuota de riesgo que yo mm, quiero correr y que me interesa porque la renuncia al riesgo de fracaso implícitamente es la renuncia a la posibilidad de tener éxito en lo que yo quiero. Es decir, vale, estoy evitando el fracaso, pero es que esto también estoy evitando la posibilidad de éxito. Entonces es como hacerse esta reflexión, vale, hay riesgos que no puedo o no quiero correr, mm, pero hay riesgos que no puedo no correr. Para lo que yo quiero conseguir, forzosamente, no está en el camino de la certeza absoluta, está en el camino de la apuesta personal. Nadie me lo puede asegurar un 100%, ¿no? Por lo tanto, eh, si yo no me atrevo o no tengo confianza en mí mismo o no creo en lo que yo puedo conseguir, no voy a tomar ese riesgo. Y por lo tanto, no estoy fracasando, estoy renunciando. Hay mucha más gente que renuncia que gente que fracasa. Esto es importante entenderlo mucho. bien, lo Mm, repito. Hay mucha más gente que renuncia que gente que fracasa, porque de la gente que se atreve y da el paso, un cierto porcentaje que nunca está entre el número de la gente que renuncia, tiene éxito en lo que va buscando. ¿De acuerdo? Y me puedes preguntar, ¿y los que no tienen éxito? Pues los que no tienen éxito siguen trabajando en ello, porque una de las cosas que reformulamos en PNL es que es el fracaso, ¿no? Entonces, en PNL decimos, no hay fracaso, hay resultados. Si yo estoy intentando algo y no estoy consiguiendo los resultados que quiero, antes lo comentábamos, oye, pues a lo mejor no tengo todos los clientes que quiero tener. Desde PNL, eso desde luego lo último que es una excusa para renunciar o para abandonar. Es un, un fogonazo de claridad para decir, ¿qué estoy haciendo? Es que estoy buscando clientes de esta manera o los estoy buscando aquí. A lo mejor tengo que buscarlos de esta otra manera o tengo que buscarlos allá. Entonces te pones en marcha y cambias lo que ujú, estás haciendo. Curiosamente, cuando cambias lo que estás haciendo, los resultados que obtienes también pueden ser distintos. Y curiosamente, en ese va y ven, entre no obtener resultados y hacer algo diferente, te vas acercando más a los resultados que quieres conseguir. Y al final, esas personas que tienen éxito, si tú haces un rewind y vas para atrás, se equivocaron aquí, entonces calle sin salida, dieron la vuelta, pues, se metieron por otro sitio, por aquí sí, entonces te dirían, claro, si tú a eso si el no conseguir los resultados que quería lo llamas fracaso, pues yo no lo llamaba fracaso, yo lo llamo intento no conseguido. Nuevo intento en marcha. Entonces, si tú lo llamas fracaso, te diría que fracases rápido si quieres tener ujú. éxito. Ponte cuanto antes a fracasar, ¿no? Esto es maravilloso porque yo desde que aprendí estas cosas, claro, cuando me equivoco digo, ay, qué suerte que me haya equivocado tan pronto. Es que es como me siento agradecida por lo que tú dices, ya lo sé algo nuevo y puedo hacer algo diferente. Entonces, eso es maravilloso cuando tú no dices, ostras, vaya fracaso y tiras la toalla y ya abandonas. Eso te da mucha información. Y yo creo que cuando te vas acostumbrando a pivotar desde el fracaso, o sea, reaccionas antes, tienes más capacidad de decidir cosas nuevas eh, y no te vienes Sobre todo, abajo. es que lo absurdo del término fracaso es que está obviando el hecho de que tu vida sigue, de que no ha acabado ahí. Es decir, para mí Claro. el fracaso solamente, yo defino el fracaso, por ejemplo, si en esa carrera, es decir, el camino del éxito y el fracaso es el mismo. Lo único que determina
que al final para ti sea un fracaso, sea esto, es dónde te paras. Si yo en un intento X no consigo lo que quiero y tiro la toalla y me paro, entonces podría quizá llamarlo fracaso. Pero si con ese intento no he conseguido, lo que me cuestiono es que igual tengo que hacer las cosas de otra manera y voy y las hago de otra manera que es mejor y me acerca más, entonces me he acercado más al éxito. Y Mm. en uno de esos acercamientos, cuando consigo lo que quiero, pues digo, wow, tuve éxito. Entonces, el camino es el mismo. O sea, las equivocaciones, los errores, las meteduras de pata van a existir. La única diferencia es que cuando tienes un mindset o una mentalidad PNL, lo que tú entiendes y cómo operas después de un intento no satisfactorio, donde no has conseguido, es totalmente distinto. En un caso te sirve como excusa para rendirte, ¿no? Y en PNL decimos, bueno, como rendirse no es una opción, A seguir. voy a Y buscar y otra. llegas a la meta con todo de muescas. Al Claro, final, pero, qué eso maravilla. ha habido mucha gente que ya lo ha dicho, ¿no? Churchill es uno de los, ¿no? De los que se atribuye la famosa frase de decir, tener éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin desesperarse, ¿no? O Thomas Edison, ¿no? Cuando, sabes, el inventor de la bombilla, ¿no? Que se cuentan las crónicas que fracasó estrepitosamente más de 10.000 veces. Ahora enciende, no enciende. Ahora no, así 10.000. Sí, Entonces le pero dicen, aprendió 10.000 maneras en las que claro, no es que funciona. eso es un reencuadre potente, ¿no? Desde PNL, Totalmente. ¿no? Le hacen una entrevista y le preguntan, bueno, pero ¿cómo encaja usted los 10.000 fracasos que sufrió antes de que su bombilla luciera, ¿no? Y dice, ¿10.000 fracasos? No, hombre, no, ahora sé 10.000 veces en las que no funciona. Eso es saber mucho, Maravilloso. soy el que más sabe. Por lo tanto, ahora puedo hacer todas las que quiera que funcionan así. Claro, y te da la vuelta, ¿no? Sí. Completamente, ¿no? Este Entonces, aspecto es muy potente, es muy potente. claro, entonces cuando decíamos, déjame que lo vea otra vez, porque este era más Sí, larguito, sí, porque además y las palabras están ideales. será más fácil y en realidad te resultará inevitable. Inevitable. Tomar las Esto es. decisiones personales que te reconectarán con tu propósito vital principal es porque rendirte o renunciar lo vas a tener grabado a fuego, claro, que eso sí que es el final. Entonces, como eso no lo queremos ninguno, no lo queremos nadie, te resulta mega claro cuál es el siguiente paso. Eso no significa que no estés asumiendo un riesgo, que no puedas experimentar un poco de miedo o de inseguridad. Eso significa que lo vas a hacer a pesar de eso. Exacto. Lo vas a hacer a pesar de eso. ¿Entiendes? Y, mm, Perfecto. y- y en- Si quieres, para no irnos más de tiempo, porque me has dicho que te avisara, es que aquí hay mucho tema. sí, Pasamos bueno, voy bien. al... ¿Sí? ¿Vas Yo bien? voy bien. Vale, Si luego ya si perfecto. quieres recortar o editar, por si es demasiado larga, No, ¿eh? no, no, porque esto es oro. Pasamos al siguiente, yo creo que está quedado claro. Yo creo que este ha quedado muy claro, muy claro. Yo creo que ahora la gente va a estar deseando cometer errores directamente. Es Pues si quieres, fundamental, José Luis, es pasamos al... fundamental. No, es que Tu último error, la vida consiste en... Bueno, es que no puedo hablar en singular. Últimamente cometo muchísimos, pero es que estoy encantada por lo que te decía antes de cuanto antes lo cometa, mira, a mí me vienen antes frases, tengo información. me vienen, mira, Sonia, más frases. Tu último error, tu mejor maestro. Ah, hombre, Ningún mar en calma hizo bravo marinero. Está lleno de frases o alusiones a este concepto que estamos aquí comentando. no ¿Eh? te había entendido con lo de buscar estos refranes, pero sí que hay muchos, muchos. Esto no es nada que Claro, esté inventado de ayer. claro. Voy al siguiente. Venga, vamos, sí. Bueno, vivirás tu vida con más sentido y apreciación. Bueno, quizá la búsqueda de sentido es una de las cosas que, pobrecita, más denostada está. Em, es decir, a veces yo juego con las palabras dirección y sentido. La búsqueda de dirección si nos la inculcan mucho desde pequeñitos, ¿no? La dirección correcta o la dirección en la que vas. De hecho, en las empresas, por ejemplo, dirección de, ¿no? Sí. Dirección de marketing, dirección de recursos humanos, dirección de finanzas, directora de, concepto de dirección, ¿no? Que es dónde vas. Claro, cualquiera que observa una dirección física, vamos al GPS otra vez, vamos al territorio, cualquiera que observa una dirección, por ejemplo, la de la A6 aquí en Madrid, se da cuenta que una dirección tiene dos sentidos.
y que Mm. depende qué sentido tomas, o acabas en Coruña o acabas en Madrid. Por lo tanto, no es la dirección, sino el sentido de la dirección el que tienes que tener en cuenta para acabar donde tú quieres. Si yo preguntara a la gente qué sentido tiene la dirección que has tomado, sobre todo la gente que ya puede estar detectando a nivel de su radar emocional un malestar crónico, casi, ¿no? Con lo que puede estar haciendo, ¿no? Sin embargo, está convencido a nivel objetivo de que es la dirección que había que tomar y que es la dirección adecuada para pagar las facturas, para tener un estatus, para... Eh, pero la consulta del psicoanalista está llena de personas donde transitando esa dirección de supuesto éxito carece totalmente de sentido, y eso te lleva a que visites al psicoanalista para entender qué sentido tiene todo eso que estás haciendo. De hecho, es un síndrome muy habitual ahora en las consultas, ¿no? Es decir, personas que supuestamente lo tienen todo para ser felices. Decir, pues no entiendo, tengo una casa maravillosa en un barrio maravilloso, tengo una condición económica solvente, desahogada, estoy con la persona que quise que está, tengo unos hijos, tengo buena salud, tengo todo lo que supuesto, y me levanto por las mañanas y digo a mí mismo, qué vacío, ¿no? Y tal. Bueno, eso ahora mismo, eso es carencia de sentido. Entonces, Mm. una de las cosas también que PNL te lleva a plantearte de frente es qué sentido tiene lo que estoy haciendo. Y cuando hablamos de sentido, quiere decir algo que seas más feliz o que te sientas mejor, vamos a llamarlo simplemente que sientas mayor bienestar por el mero hecho de hacer eso que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y harás muchas cosas, pero que buena parte de las que haces te confieran o te otorguen ese sentido de plenitud, de satisfacción, de gratificación. Llámalo de gratificación, llamémoslo, de estar agradecido o agradecida por eso que estás haciendo y por lo que ello te permite experimentar o hacer experimentar a otras personas, ¿no? Entonces, cuando ese sentido está presente, la vida, como tú decías antes, transcurre más plácidamente. Simplemente es un mejor, el mundo parece un mejor lugar donde estar que cuando carece de sentido. Mm. Y PNL, una de las cosas que yo creo que te invita a hacer de una manera muy clara es decir, primero hacerte la pregunta, quiero acercarme a una vida con mayor sentido o quiero seguir en la dirección en la que voy? Mm. O la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la dirección en la que voy? Y a raíz de ahí, si encuentras que la dirección que has tomado o que el sentido de la dirección que has tomado es poco y no te lleva a donde tú quieres, decides hacer un cambio de sentido. Como cuando vas en la carretera y dices, ¡ah! Por aquí no es. Y haces un cambio de sentido. Y esa sensación de que cuando haces el cambio de sentido dices, ahora sí estoy donde quiero. Y ahora sí que voy a ir donde yo quiero ir. Eso no tiene precio, ¿no? No, Es no decir, tiene eso, precio. ¿no? No, porque además es que es algo que lo sientes, es que lo estás experimentando en todo tu Claro, ser, por eso se llama sentido. pero totalmente. Yo es Porque que no es, es que se siente, se experimenta bueno, digamos que la dirección es evaluada, el sentido es experimentado, ¿no? exacto. Y ahí, pues ya sabemos lo que solemos decir, que cuando dudas entre lo que dice tu cabeza y tus emociones, pues normalmente las emociones no mienten y tu cabeza sí que lo hace, seamos honestos Sí, y pero mucho, tendemos ¿no? tanto a subir, Sí, oye, a ver, cuidado, hay decisiones en la vida que tienes que tomar de forma fría y nos movemos en entornos que ya lo sabemos, en condiciones donde a veces, pues claro, tiene que funcionar bien la parte calculadora. No, no estoy diciendo que te vayas a una parte naif donde confíes ciegamente en tu intuición. No, no, no. Estoy diciendo que si además de tu inteligencia calculadora, previsora, anticipadora, evaluadora, censora, enjuiciadora, llámalo como quieras, conectas otra vez con tu emoción y con tu intuición ligada al sentido, el sentido de tu vida y de lo que verdaderamente te hace más feliz, entonces, sin es duda, la combinación perfecta. claro, sin duda tienes muchas más posibilidades de acabar donde quieres, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, con esto no estamos queriendo decir, porque hay gente que a veces lo puede malinterpretar, esto de dejarse llevar por la emoción, por la intuición. No, hay que buscar ese equilibrio, pero lo que tú bien dices es, si una cosa acompaña a la otra, es que no hay duda, estás Claro. en la dirección, en el sentido, en el camino, en todo correcto, porque además lo sientes. Incluso, claro, cuando hablamos, el equilibrio
no nos olvidemos de que no, de que es móvil. Como decía Einstein, para mantenerte en equilibrio en bicicleta hay que seguir andando. Pues entonces montar en bicicleta y vivir se parece mucho a montar en bicicleta. Hay que seguir andando. Es decir, que unas veces querrás tirar más de cabeza. No se trata de que haya un equilibrio eterno entre cabeza y emociones. Eso no existe. Porque habrá veces que vas a querer que sean las emociones las que tomen un papel más protagonista, porque por lo que es, por la razón que sea, te merece la pena. Mm, Y habrá momentos en los que lo malo es cuando no eres capaz de tener un comportamiento flexible entre qué proporción de emoción y de cerebrito quiero para tomar esas decisiones. Hay decisiones que las voy a tomar más así. Yo lo que he experimentado con PNL es que digo, bueno, normalmente yo soy muy cerebral y puedo tomar. Digo, vale, normalmente decidiría esto, pero como se trata de esta persona y mi decisión va a afectar a esta persona, a mi hija o a quien sea tal, cabecita, te vas a ir a dar un paseo. Eso, hacer eso, poder hacer eso, tener la conciencia y la libertad para hacer eso, yo creo que es mucho más al final adaptativo y te mm. puede, porque claro, a ver, si esa decisión luego te alegras de haberla tomado, ¿cuánto vale eso también? Uf, ¿Tú sabes todo. cuántas personas hay pagando penitencias en forma de arrepentimiento? Y ahí no tiene vuelta, ¿no? De, si yo hubiera. De hecho, me acuerdo de cuando era pequeño y yo veraneaba con mi abuela en un pueblo pequeñito. Mi abuela coleccionaba revistas de estas, no sé si se llamaban Pronto o algo así, que son revistas del corazón llenas de cotilleos y tal. Y había una sección que se llamaba ¿Qué hubiera sido de mi vida así? Y entonces venían dos caminos bifurcados y un corazón entre medias. Y eran básicamente historias de arrepentimiento, ¿no? O sea, muy, muy mortificante, muy tal. Y normalmente ese arrepentimiento tenía que ver con no haber escuchado muchas veces esa vocecita que viene más desde la emoción o del corazón, ¿no? Lo cual no quiero decir que siempre sea con lo que Mm. aciertes, también te puedes equivocar utilizándolo, pero bueno, digamos que tienes más, yo creo que tienes más juicio de cómo equilibrar ambas voces, ¿no? Una voz, si quieres, más calculadora, más cerebral y luego una voz más emocional, más sentida, ¿no? Te da más flexibilidad, ¿no? De combinación de ambos enfoques, ¿no? Yo creo que sí, porque yo así lo experimento. Al final vas desarrollando esa capacidad de darte cuenta, de aprender a escucharte desde todos esos ángulos y ser capaz de decidir en cada momento desde qué ángulo quieres actuar o hacer algo. Pero quiero decir que no hay una fórmula Claro, mágica de ahora toca arriba, ahora toca abajo, ahora toca aquí, ahora toca allá. No, es como que aprendes a fluir mejor en la vida. La seguirás cagando, ¿eh? Como no pasa nada, pero acertarás mucho más, te sentirás mucho mejor. Y lo que tú decías, si también miras esa parte de cómo, desde dónde voy a tomar esa decisión y a quién le va a afectar esa parte ecológica, o sea, es que claro, claro. aciertas más, es que yo sigo insistiendo en que la vida es más fácil, o sea, es mucho más sencillo, la verdad. Claro. Qué bien, qué bien. Pues vivirás tu vida con Vemos. más sentido y apreciación, totalmente. No sé si quieres añadir algo más, José Luis. No, no, no. Un poco, aparte del sentido, quizá no hemos hablado tanto de la palabra apreciación, pero que Mm, creo que también es importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay ahora se habla mucho, ¿sabes? Que también está un poco de moda y en boga todo el tema este de bienestar, felicidad. Prefiero hablar de bienestar subjetivo. sí. Y una de las cosas que, incluso a nivel de psicología positiva y de estudios científicos, que más incrementa la parte de bienestar subjetivo que depende de nosotros mismos es la gratitud. Simplemente esa capacidad de agradecer ciertas cosas que normalmente no agradeces y que mucha gente que no las tiene estaría muy agradecido, muy agradecida de tenerlas. Eso tiene que ver con la apreciación, ¿no? Con esa capacidad realmente de disfrutar más de lo que tienes, ¿no? Había una frase, ahora no recuerdo de quién es, que decía, si exageráramos nuestras alegrías, como Uf, hacemos con nuestras penas, estas carecerían de toda importancia. Entonces hay veces que estamos fastidiados porque nos duele una muela y queremos condenar al mundo entero por eso y no estamos agradeciendo, pues no sé, que tenemos piernas y podemos ir corriendo a hacer la compra.
que exacto. probablemente si visitas un hospital de parapléjicos, a lo mejor te hace pensar en que no estás agradeciendo lo suficiente tener esa libertad de movilidad y poder Mm, tener esa sensación física de lo que es saltar y lo que es correr, ¿no? Pongo un mm. ejemplo un poco bestia. No, pero es así, es así. Va, Al final muchas veces conectamos con nuestro cuerpo cuando nos duele algo, como bien decías, pero no agradecemos cada día que estamos bien y no lo claro, reconocemos, no conectamos con esto. O estar en un espacio seguro en el que no te están cayendo bombas al lado, que tienes agua corriente, que tienes y comida en la tantos nevera. ejemplos, Es que claro, nos podríamos pasar el claro, día agradeciendo, claro, pero claro, tendemos a fijarnos mucho más claro. en eso negativo y las emociones negativas que tanta importancia, ¿verdad? O que tanto peso tienen, más que a veces las positivas que pasan a veces más desapercibidas. Claro. Entonces, con PNL lo que ocurre también, que como te lleva a descubrir también esos dones, esas pasiones, y eso te hace sentirte muy bien, digamos que tu propia, cómo te ves a ti mismo o a ti misma cambia, porque sube tu autoestima, sube también tu autoconfianza, y entonces te vuelves más apreciativo, Mm, aprecias más eso, que antes estaba como más escondido porque estaba tapado por la queja, por la renuncia, por el miedo, ¿no? Entonces, digamos que hemos disuelto un poco esas emociones, ¿no? De miedo, hemos apostado, no renunciamos, apostamos, y entonces tomas contacto con esos dones o con esas pasiones que son tus diamantes o son tus joyas o tus dones, ¿no? Y eso te hace sentirte muy bien y entonces aprecias más lo de bueno que, todo lo bueno que hay en tu vida, ¿no? sí. ¿Cuánto ocupa la queja, verdad? Madre mía. Dios mío, Ay, señor, o demasiado. sea, es que cuando quitas todo eso, ya la apreciación, o Sí, sea, sí, sube 2 niveles. claro, Es- claro, ella solita, sí, 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 Qué sí. bien, qué bien. Vamos al siguiente, Sonia, entonces. Venga, vamos al cuarto punto. Perfecto. Vamos al cuarto, que es, podrás influir más positivamente en la vida de todas las personas con las que compartas tu tiempo. Bueno, una de las cosas que vemos en PNL, y tú también lo has experimentado, yo creo, PNL primero lo que te invita a hacer es un camino personal, de transformación personal, donde todas estas conquistas sobre tu propia libertad, tu plenitud, primero las vivas en tu persona. Y claro, Mm. luego tú realmente estás más radiante. Más radiante literalmente, o sea, que irradias, ¿no? Que irradias otra luz. Entonces, esto te lo empiezan a notar las personas que están a tu lado. Primero lo notas tú, pero luego las personas, te veo distinto, oye, chica, incluso, no sé si te ha pasado, tienes puedes tener algunos comentarios del tipo de, ¿sabes qué? La primera vez que te vi pensé, qué idiota, ¿no? Qué imbécil eres, ¿no? Sincericidios de estos, sí. Sí, ¿Eh? sí. Porque no me caías bien y porque te había, pero oye, mira, la verdad es que me estaba tan equivocado, ahora que te conozco, veo que eres una persona no mucho más bella de lo que, bueno, pues eso, y te empiezas a sorprender. Entonces, no todo el mundo, porque no todo el mundo que estudia PNL luego va a hacer coaching o no, pero hay un porcentaje importante, cada vez más importante de gente que después de esa transformación personal, pues realmente quiere dedicarse a algo que tenga que ver con... Siempre estás haciendo algo para otras personas, pero cuando lo haces desde una mayor conciencia, te das cuenta de que todas esas, todos esos premios o todas esas cosas buenas que a ti te han pasado, al poner en marcha cosas que puedes haber aprendido con PNL, puedes también ayudar a otras personas a experimentar lo mismo, a tener ese Mm. proceso de transformación. Entonces, si actúas como coach o como mentor, básicamente acompañando o ayudando a otras personas a conseguir cambios en su vida, todo lo que has aprendido de PNL y cómo tú te has transformado con ello, te hace ser una herramienta de influencia positiva y de cambio tremendamente importante para otras personas. Esto es tan tonto y tan sencillo como decir que cuando tú estás bien, toda la gente con la que tienes contacto se beneficia de ello también y está mejor. Sí, Cuando tú sí. estás bien, tus hijos, tus vecinos, tus mascotas, tus clientes, tus proveedores, tal, se benefician de ello porque tienes más empatía, tienes más calma, tienes más paciencia, tienes más compasión, tienes un montón de cosas que hace que las relaciones interpersonales sean mejores y sean más fructíferas. Y eso llevado persona a persona, pues va haciendo un mundo mejor. Entonces, al final, mucho de lo que vemos ahí es un espejo y un reflejo de cómo estamos nosotros en el mundo. Entonces, claro, tú has cambiado,
tu vida tiene más sentido, te has vuelto más apreciativo, más apreciativa, y de repente es como que hay un eco que rebota. Es decir, tú estás irradiando, estás resonando en otra frecuencia, y lo que te llega del entorno que te devuelve un poco como boomerang, o un fenómeno, si quieres, simplemente de reciprocidad. Es que tú te has convertido en una persona más positiva y más nutritiva desde el punto de vista emocional, positivo para otras personas. Entonces, si te dedicas a algo que tenga que ver con acompañar a otras personas, pues esto es una bendición, ¿no? Es algo muy positivo. Pero el camino es ese. Primero tienes que conquistar eso en ti mismo o en ti misma, y entonces luego puedes, una vela enciende otra vela, ¿no? Que decimos. Así que hay gente que puede simplemente acercarse a la PNL con un propósito más de comprensión y de trabajo personal, y no te quedas ahí. Pero incluso si no vives debajo de una roca tú solo y tienes mínimo contacto con otras criaturas, ya se van a estar beneficiando de que tú estés mejor. Sí, bueno, es que aunque estés solo, yo creo que el césped, como lo vas a cuidar y mimar más y lo vas a regar, se va a Claro. beneficiar. O sea, cualquier cosa es. Yo lo he experimentado tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque bien tú sabes que en una sesión de coaching o mentoring, o sea, qué bien viene, qué bien viene, porque cuántos recursos te da, o sea, es que desde el rapport, la comunicación verbal, la no verbal, recoger esas palabras que está utilizando la persona con la que hablas para identificar o hacer devoluciones. Es que, bueno, yo soy una fan de la línea del tiempo, o sea, les pego unos viajes gratis, para adelante, para atrás, claro, es muy potente. O sea, Bueno, yo cuando estudié coaching me gustaba, pero cuando hago una sesión, que ya no le llamo ni coaching, una sesión incluyendo lo que he aprendido de PNL, es maravilloso, porque es es que otra me cosa. atrevo hasta a hacerles cerrar los ojos, imaginar, inventar, claro, es Es brutal, otra cosa, es otra no cosa. tiene nada que ver. Claro, o sea, si estudias coaching puro y duro, tradicional, pues es algo que solamente trabaja desde el plano consciente y un modelo muy analítico discursivo, quieras que no, y eso tiene sus limitaciones por cómo estamos hechos. Mm, Pero no lo mm, ignoremos, porque te des cuenta o no, más del 92% de las influencias más importantes en cómo va tu vida y hacia dónde va tienen que ver con tu mente inconsciente. Y la manera de trabajar con la mente inconsciente, donde ha sido verdaderamente explorada y utilizada al máximo, es en PNL, mucho más que en coaching. Y si lo haces desde el coaching es porque estás adoptando conocimientos que originalmente vienen de PNL, ¿no? También yo cada vez veo más que hay coaching consciente, coaching desde el inconsciente. Bueno, pues es algo que en PNL. Entonces, claro, cuando hablas, por ejemplo, de la línea de tiempo para personas que no nos entiendan a lo mejor lo que estamos diciendo, o cerrar los ojos y tal, pero tú, como lo has dicho, cuando tú ya tienes creado ese rapport, esa confianza con ese cliente que se encuentra contigo como en zapatillas, mm, que puede ser quien es, que es que está contigo muy a gusto y que se abre, y se abre a experimentar, pues, con estas técnicas de PNL, una técnica, por ejemplo, para trabajar memorias difíciles pasadas con la línea de tiempo, luego hacer una proyección, ¿no? Con puente al futuro, etcétera. mm, En 3/4 de hora que puede durar la técnica, o una hora, el grado de avance, el grado de brutal. comprensión a través de insights, no ya analítico discursivo, sino que simplemente es como que te lo han puesto aquí y ya lo has visto. Es otra cosa. No digo mejor ni peor, digo que es una herramienta ideal para a veces hacer los procesos de coaching mucho más efectivos, mucho más rápidos, con cambios que también luego son más permanentes en el tiempo, y sobre todo simplemente para abordar cosas en un determinado nivel que simplemente desde la conversación y tal no llegas. Exacto. Yo lo que experimento, José Luis, es que cuando hago uso de la PNL, o sea, para crear memorias futuras, la línea del tiempo, un anclaje, se experimenta tanto que es imposible olvidarlo. Es decir, es que queda ahí y es algo, claro, a veces las conversaciones sí que te das cuenta que sí que puedes estar trabajando bien con tu cliente, pero no. Y esto es Mira, como que queda anclado, es brutal. fíjate, lo que estamos haciendo ahí, hay una estructura cerebral que se llama la formación reticular, que tiene mucho que ver con el funcionamiento de la memoria. Cuando experimentamos algo con una emoción muy intensa,
la formación reticular entra en acción y eso queda grabado a otro nivel completamente distinto. Yo a veces pienso ahora, digo, mira, ahí tengo una imagen de cuando yo tengo 6 años, hago un inciso, ¿no? A mi padre le dio un cólico nefrítico, yo esto me enteré después, pero bueno, estás durmiendo en tu camita con 6 años, normal, y oyes gritos, ¿no? De tu padre, luego le ves, y le estoy viendo ahora, es que le ves doblado, gritando, y luego llegan los médicos con bata blanca a casa, la cara de asustada de mi madre, de mi hermana, entonces todo eso ocurrió en unos pocos minutos cuando yo tenía 6 años y tengo grabado todo. Cuando digo que tengo grabado todo, es que si me pusiese a describir, podía escribir un libro. Las imágenes, los colores, los movimientos, palabra por palabra, las conversaciones. Podría escribir incluso cómo yo me sentía con un nivel de detalle. Bueno, pues eso no es como cuando tienes un examen que lo tuve que estar repasando y escribiendo 20 veces, ¿no? A ver si me acuerdo de esto. No, no hice nada, simplemente pumba. Entonces, cuando estamos experimentando de forma asociada, sí, que lo estamos, es una revivificación, por ejemplo, una memoria, y luego encima la dejamos anclada, es que, claro, es que estamos haciendo que determinadas estructuras cerebrales, como por ejemplo la formación reticular, que es una autopista de información donde la información viaja mucho más deprisa hacia donde tiene que ir para quedar grabada de forma indeleble, no tiene nada que ver con un mecanismo puramente informático-analítico, ¿no? Donde yo estoy repitiendo una frase que en la memoria a corto plazo solamente puede estar durante muy poquito tiempo y que ya se fue y no me ha quedado grabada y por repetición hasta que pasa a la memoria a largo plazo, tengo que hacerlo 1000 veces, pero es que incluso aunque haya pasado luego a la memoria a largo plazo, como no ha habido ningún impacto y la formación reticular no ha tomado partido, no queda grabada a nivel inconsciente. Entonces, incluso ese examen que conseguí sacar un 10, pues ahora a mí me preguntas por los ríos de Polonia y sinceramente no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Y yo sé que hubo un examen que eran los ríos de Polonia o los reyes visigodos y me lo supe y lo grabé, pero ya no está. Y sin embargo, eso, donde hubo esa participación emocional, ahí está, una vez guardado para siempre. Entonces, claro, vamos ahí, lo revisitamos. Como tú sabes, lo reescribimos. Es Ujú. algo que ahora es difícil de explicar, que es Sí. como el adulto, con una serie de recursos que hemos dejado anclados ahora de tu yo adulto, puede visitar a ese niño, ¿no? Con 6 años que experimentó una serie y cómo puede haber una transferencia de recursos del yo adulto, un poco al yo niño, reescribir esa historia como sí, ¿no? Con un comportamiento diferente. Y cómo eso, aunque tú sabes a nivel consciente que es un juego de la imaginación, que no ocurrió, sin embargo, hace que tu experiencia subjetiva de lo que esa memoria significa o de lo que pasó sea distinta. Y al ser distinta, te sientes de manera distinta. Y entonces es haber cambiado, entre comillas, tu pasado, como tú experimentas subjetivamente tu pasado, es lo que más puede contribuir a cambiar tu futuro, porque tu futuro empieza ahora, en el presente. Y el pasado solamente existe en el presente. Es decir, coincide en un solo momento el pasado, el presente y el futuro. Y todo es eternamente presente. Cuando tú cambias lo que piensas y lo que sientes en el presente, cuando tú realmente puedes escribir un futuro más positivo. Bueno, toda una serie de cosas que eso cómo se hace hablando. Yo no lo sé. Yo ¿Cómo tampoco. puedo yo hacer que experimentes eso contándotelo o explicándote lo bueno que sería si yo te digo, pero no pienses así de eso que te pasó, Sonia, porque lo que tu padre intentó, tu madre intentó es que tú te sintieras bien. Eso no tienes que pensar así. ¿Perdona? ¿No tienes que? Y es que es lo que siento. ¿Me puedes explicar cómo no lo siento de otra manera? Entiendo que tu consejo es bien intencionado, pero ¿es útil? Que, bueno, ¿No? consejos sí tengo, mala combinación, por supuesto, pero yo es que me has hecho hacer viajes de verdad, porque cuando nos vamos al pasado, ocurre eso, que ya no es momento de explicarlo, pero lo que tú decías, te lo traes al presente, como si hubieses hecho un viaje de verdad, y con eso te vas a tu futuro y ya creas eso, es que es magia. O sea, yo es que directamente lo veo como algo mágico, pero como lo he experimentado, no es magia real. Claro, no pasa una cosa. Muchas veces se habla de magia es lo que no entendemos cómo funciona lo llamamos magia. Es decir, si ahora mismo viajáramos en el tiempo y a un hombre del Renacimiento le pusiéramos una radio,
y la abriera y viera que ahí no hay nadie pequeñito y de dónde viene la voz y le explicaras que la voz viene, pues diría magia, ¿no? Claro, porque no lo entiende. Porque no lo entiende. No, no, pero es real. O sea, es magia real. Vamos a hacer ahí una Al combinación. menos los resultados son muy reales, Sí, ¿no? absolutamente, doy fe, doy fe. Oye, pues del punto 4, José Luis, de cómo influir en el entorno, ¿no? Porque cuando uno cambia, todo cambia. Que este sería el Sí, punto sería, 4. vamos al 5. Si quieres, pasamos al 5. Sí, vamos a pasar si quieres, yo creo que aquí nos hemos extendido un poquito, Bueno, pero yo creo que ha venido bien. pero bien, ¿no? Vale, y Sí. bueno, vamos al 5. Dice, seguirás desarrollándote y creciendo personalmente durante el resto de tu vida. Bueno, una de las cosas que hace PNL es que quizá te cambia para siempre. No significa que no vayas a tener más cambios, pero es decir, yo creo que todos los que hemos pasado por PNL, al día de hoy seguimos investigando, seguimos haciendo a lo mejor otra serie de programas y sobre todo seguimos abiertos a seguir creciendo, a seguir experimentando. Es decir, es como que una vez que has probado, ¿no? Este tipo de apertura mental y de darte cuenta de que puedes cambiar tus patrones de pensamiento, que puedes dejar de reproducir de forma automática programas, ¿no? O formas de pensar que son reiterativos y que te llevan al mismo sitio, pues es mucho más divertido. Es decir, las posibilidades, estás mucho más conectado con todas las posibilidades futuras que con todas las limitaciones presentes que solamente muchas veces están en tu cabeza. Entonces, claro, si tú estás más pendiente de las limitaciones, simplemente no te mueves y no avanzas porque tener la limitación, solamente la limitación presente, lo que te lleva es al bloqueo, al miedo, a la inmovilidad. Entonces no pasan cosas. O la vida te pasa. Te pasan cosas, tú eres como un papel en el viento, en medio de la tormenta, que puede acabar en cualquier sitio porque no ejerces ninguna dirección sobre tu propia vida. Lo que quiero decir con este punto es que tú eres mucho más consciente, incluso aunque te pasen la frase que ya está muy manida, ¿vale? Pero esta de a veces no es tan importante lo que te pasa como cómo reaccionas a lo que te Sí, pasa, sobre todo cuando lo que te pasa ya ha pasado y no lo has podido evitar. Entonces, desde PNL, desde luego, es que el poquito tiempo, por no decir que perdemos, quejándonos, buscando culpables, pensando por qué ha pasado esto y por qué me ha pasado a mí. Es decir, perdemos cero tiempo haciendo eso porque cogemos y decimos, vale, duele, duele. Y ahí estamos, en el dolor, lo sostenemos, porque a veces es así. Pero es como que con mucha más facilidad dices, vale, ¿tengo cosas por las que quiero seguir ilusionado, luchando, que quiero conseguir en la vida? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer para acercarme ahí? Es decir, es mucho dar un giro dentro del metaprograma más hacia a qué quiero acercarme que de qué quiero alejarme, mm, ¿no? es muy importante. Tener mucho más presente que lo que tiene sentido. Es decir, al final no vamos a ninguna parte, ninguno. Así que lo único que tiene sentido es el camino, ¿sí? Lo que Castaneda llamaba un camino con corazón. Cuando estás en el camino con corazón, aunque pasen cosas, lidias mejor con ellas. Todo lo que haces es de alguna manera más ecológico, todo tiene más sentido, incluso, incluso las cosas que duelen, ¿no? Y esas cosas se digieren mejor y aprendemos más también de ellas. Es decir, es una posición más de apertura futura a todo lo que esté por llegar, con más Totalmente. aceptación, con más comprensión, con más compromiso. Y desde luego, si existe la posibilidad, con más posibilidad y voluntad de cambio, de utilizar eso como un catalizador. Es decir, cuántos premios ocultos hay cuando pierdes, entre comillas, ¿no? Cuántos premios ocultos traen, ¿no? La ganancia secundaria, ¿no? De tener que afrontar un determinado reto. Si no hubiera sido yo no me hubiera convertido en. Gracias a que tuve que enfrentar tal cosa, pude darme cuenta de. ¿Cómo Es cambia? decir, entonces, claro, casi que como cuantas más cosas te pasen, algunas buenas, otras no tanto, más
crece tu inteligencia emocional. mm, Tú sabes que hay la inteligencia de cociente intelectual que medimos los psicólogos con los test de inteligencia cristaliza más o menos a los 13 años. Es como que dices, bueno, pues ya no soy más inteligente y me quedan, ojalá, por vivir muchos años. La inteligencia emocional crece logarítmicamente, es decir, por el mero hecho de estar vivo y con lo que hagas estando vivo, tu inteligencia emocional puede seguir creciendo exponencialmente. mm. Yo a veces pongo como ejemplo de esto, digo, mira, vamos a las películas que veíamos todos, o yo al menos las veía, ¿no? De indios versus americanos y estas peleas que tenían entre ellos. Y digo, vamos a fijarnos un momento en los indios cuando deciden que hay que enfrentar o hay que entrar en guerra con el séptimo de caballería. ¿A quién hacen la consulta? ¿Al guerrero? ¿Es joven, fuerte, tiene ganas de pelear y está muy colérico y tiene el hacha? ¿O al anciano de cabello blanco que a veces se puede casi ni mover, pero con curtido en 1000 batallas, ¿no? Le hacemos la consulta a él. ¿Por qué? Porque tiene más cosas en cuenta, porque es una persona más evolucionada. Entonces, lo que has catado, o lo que cuando uno cata PNL, yo creo que de alguna manera ya te prepara o te capacita para que esa evolución sea casi también irremediable, como para que de todo lo que te pase, por cómo ya funciona tu cabeza y cómo te autogestionas, hagas lo mejor que puedes hacer con eso que ya ha pasado. Y entonces resulta que no hay mal que por bien no venga, realmente. Totalmente. Me venía mucho cuando has dicho, al final no vamos a ningún sitio, no vamos a ningún lugar, que hay que disfrutar del proceso y me venía también la sensación de que cuando conectas con la PNL es como que te hacen así, ¡pap! Y es como que empiezas a moverte, y ya no, es que es imposible pararlo, es imposible, o sea, tú decides el ritmo, pero es como que Sí, entras en un movimiento constante, lo que tú decías sobre la inteligencia emocional y que si estás vivo y de alguna manera consciente, es que yo creo que es imposible evitar que sí, esto... sí es cierto claro, es como, a ver, tú sabes, por ejemplo, un móvil, yendo a física newtoniana, ¿no? Un móvil que se desplaza por una superficie, si no tuviera ningún coeficiente de rozamiento con la superficie, con el aire, teóricamente sería motuo perpetuo, ¿no? O sea, podría ser un movimiento eterno, ¿no? Simplemente por la inercia, Ujú. ¿no? Si no hay... Entonces, digamos que aquí el coeficiente de rozamiento está muy disminuido. De rozamiento en cuanto a pelearte con la Fricciones. vida, quedarte enganchado, ¿no? A las cosas, ¿no? Todo es más, te deslizas más, ¿no? Sí, sí, Más, sí. más suavemente, ¿no? Como si Sí, llevaras... eso es lo que me venía, es como que te has quitado esas bridas, Es esas como un cuerdas. conejito Duracell, ¿no? Sí, sí, va avanzando, sí, sí, y ¿Eh? la pila es Imparable. La pila, digamos que la pila está muy bien cargada, ¿no? total, total, sí, va a durar mucho tiempo, todo el que uno quiera. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, yo creo que se puede haber entendido un poquito más lo que es la PNL, pero, insistimos, pero borra lo anterior, es esto y muchísimo más. O sea, yo sigo insistiendo que esto es, nada, una minucia para que se pueda entender hasta dónde puede llegar, pero bueno, es bárbaro, ¿no? Y una vez te empiezas, pues puedes darle también 1000 aplicaciones porque como en cada persona también funciona diferente, ¿verdad? Claro, Ya, sí, sí, yo creo que más que describirlo, repito, que la PNL lo que hemos intentado aquí es compartir lo que nosotros hemos exacto. experimentado y a lo mejor que a través de lo que os estamos contando, de lo que hablamos, os podáis hacer una cierta idea de si os apetece o en qué medida os puede apetecer experimentar algo parecido. Pero luego ya el cómo la PNL te ayuda a eso, pues evidentemente es algo que hay que meterse y que difícilmente vamos a poder transmitir aunque fíjate que ya llevamos casi 2 horas, ¿no? Que en Ay, principio habíamos señor, sí, planeado una horita. ya estamos No, pero no. acabando. Tú ya No, ya luego, repito, yo por mi parte no hay problema, luego ya editas no, pero creo y que no voy a puntuas. editar nada porque creo que todo es muy útil, José Luis. ¿Qué te iba a decir? Solamente antes de acabar y que nos Sí, digas dónde nos puedes encontrar, ahí dónde te pueden encontrar y demás. Tú ya sabes que yo me dedico al tema especialmente del enfado, los cabreos, la ira. Claro, y aquí comentábamos, ¿no? Claro, yo ofrezco un proceso que es totalmente personalizado, porque claro, el enfado
es único, exclusivo y diferente. Es decir, no puedo dar una receta mágica de, oiga usted, mire, haga esto, esto y esto, y a partir de ya va a dejar de enfadarse. Además, sabiendo lo resistente que es este tipo de emoción, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde tu gran sabiduría, el tema de los enfados, los cabreos y la ira? Así por dar un pequeño apunte. Bueno, a ver, se puede decir algunas cosas que pueden venir como muy generales. Primero estoy de acuerdo absolutamente contigo de que lo comentábamos antes, ¿no? Sabes que, por ejemplo, en la medicina tradicional china, uno de los rezos es no hay enfermedades, hay enfermos, que lo que quiere decir que realmente cada persona experimenta, porque tiene un cuerpo único, unas emociones únicas, una manera de ver la vida. Por lo tanto, la condición de salud o de enfermedad, que no es blanco o negro y que siempre está en un grado, es única de cada persona. No es lo mismo, incluso aunque pongas un diagnóstico en esta persona que en esta otra, o en esta hay que cambiar el tratamiento y le va mejor otro tratamiento, aunque hayamos puesto la misma etiqueta, y en esta persona la evolución con ese tratamiento previsiblemente va a ser distinta de la evolución de la misma condición en otra persona, porque es así, porque es asá, porque se toman las cosas así, porque se toman las cosas asá. Entonces, de la misma manera que no hay enfermedades, hay enfermos, decíamos, no hay cabreo o cabreos, que podamos poner en una lista o en una clasificación, aunque se pueda hacer el intento, hay personas que se cabrean. Y como cada persona tiene su mapa y es única, la forma de cabrearse de cada persona hasta cierto punto, bastante punto, es única. Entonces, desde PNL, ¿cómo trabajamos? Pues desde PNL primero, tenemos que entender cómo la persona hace ese cabreo. Y cómo la persona hace ese cabreo tiene que ver con las cosas que ve en su mente, con los recuerdos que trae, con las expectativas que se hace. Todo eso es como realmente una película mental. Aparecen imágenes de personas, de lugares, de circunstancias, de situaciones. Aparecen frases que oyó decir a otras personas. O aparecen frases que se dice ahora mismo y no es consciente de que se las dice. Y esas frases además tienen un tono, tienen un volumen, pueden ser voces ásperas o pueden ser igual que las oyó en su momento, y eso produce cambios en el cuerpo, de los cuales la persona a lo mejor no es consciente, y esos cambios en el cuerpo hacen que haya, por ejemplo, mayor inhibición cortical del córtex prefrontal y que pensar con claridad se vuelva más confuso Mm. y que eso haga que el recuerdo vuelva a aparecer. Entonces, al final, lo que está haciendo la persona es una secuencia de representaciones mentales, ¿no? Imágenes, frases o palabras que se dice, cosas que pasan en el cuerpo que llevan a otras imágenes, que llevan a otros recuerdos. Al final, producto de eso, la persona acaba a lo mejor dando un puñetazo o dando un grito y sintiendo que el corazón se le ha puesto a mil. Ujú. Lo que hacemos nosotros en PNL es ver cuál es esa secuencia. Para ello tenemos pues, instrumentos, ya sabes, como el metamodelo, o como la licitación de estrategias sensorioperceptivas, etcétera. Y a partir de ahí podemos proponer cambios. Podemos decir, ¿qué pasa si cuando ves esto, cuando ves, por ejemplo, este tipo de email, en vez de decirte a ti mismo esto o de seguir respirando, cambias algo? Por ejemplo, podría cambiar algo en el cuerpo, que es primero tener, por ejemplo, un control de mi respiración, que puedo aprender a controlar en segundos, lo cual cambia la coherencia cardíaca, lo cual influye en la presión arterial, lo cual evita ya, por ejemplo, que haya un secuestro emocional, que es el que va Ujú. a dar paso a la explosión de cabreo. O puedo simplemente darme cuenta de que me he dicho una determinada frase y cambiarla inmediatamente por otra que ya tengo preparada, que me sirve Exacto. como enganche. O puedo, si he hecho un anclaje, directamente dispararme ese anclaje, ¡fum!, e interrumpir, interceptar el estado y anularlo. Anular lo que iba siendo, ¿sabes? Es como si hubiera prendido la mecha y lo que hiciera el anclaje es y apaga la mecha. Entonces la bomba no explota. ¿Vale? Porque entonces tenemos tantas Mm. herramientas y tantos recursos que se pueden utilizar muchos y de maneras muy distintas combinados, pero en PNL al final lo que hacemos es que trabajamos para una persona. Es decir, no estamos interesados en decir, tengo una fórmula para minimizar el cabreo, que además es universal y es cierta en el 100% de los casos para todo el mundo, y lo pongo en un envase y lo vendo, ¿no? En la farmacia de remedios emocionales, ¿no? En PNL decimos, bueno, vamos a trabajar tú y yo, vamos a entender
qué pasa de piel para adentro, en tu cabecita, en tus emociones, en cómo te hablas a ti mismo, en un montón de cosas que es como tú funcionas, que es lo que te lleva al final a hacer esas cosas que te gustaría evitar, que es sentirte así o dar gritos o hablar a la gente de esta manera o dar un golpe en la mesa. Cuando entendamos cómo es la cadena, hacemos ingeniería inversa, Ujú. cambiamos una cosa por otra y entonces ejecutas esa otra estrategia. Si el resultado es que al final, pasando lo mismo, tu reacción es distinta, tenemos éxito y ya sabes cómo gestionar tu cabreo. ¿Es así de sencillo o de complicado? Porque hay personas, no todas las personas tienen el mismo grado de conexión con lo que piensan, con lo que sientan. Hay gente que está, yo qué sé, pues muy distanciada de sus emociones, gente que le cuesta más visualizar. Entonces, hay que adaptar el método de trabajo a cada persona. Yo de antemano no sé ni lo que voy a hacer. Me dices, oye, una de las cosas que más difíciles tengo de contestar a mis alumnos, que ya al final es cuando hay gente que me contesta lo siguiente. Ayer vi a un coach que me contesta, ayer vi a un cliente que lo que le pasa es esto. ¿Qué tengo que hacer, José Luis? ¿Qué técnica de PNL tengo que utilizar? Entonces les acabo diciendo, les primero se los explico, pero luego es, no puedes preguntar, yo no puedo saber qué tengo que hacer con una persona que ni siquiera conozco, porque lo que hacemos en PNL es que trabajamos uno a uno y adaptamos el esquema de intervención en función de lo que tengo delante. Entonces, Mm. no tengo delante a esa persona, me tendrías que contar, o sea, tendría que hacer una supervisión de casos. Tendría que tener registros de todas tus sesiones, contarme todo eso, y luego yo tendría que ver a esa persona y ya vería Claro, qué hago. claro. Entonces, claro, huimos, es decir, en PNL no utilizamos, claro, no utilizamos estadísticas, no intentamos que las soluciones que hagamos tengan una validez estadística de extrapolación a la población normal. Trabajamos el uno a uno con todo lo que eso puede traer de especial en cada persona. ¿No? Entonces, claro, yo ahí soy anti recetas, soy anti y tal, lo cual no quiere decir que tú puedas, a ver, luego hay remedios, entre comillas, que puedes decir, es como cuando alguien va a dejar de fumar y hay una fórmula que funciona en un 80 a 90, un 80-90% de las personas que siguen este método consiguen dejar de fumar. Bueno, pues eso es una realidad constatada, entonces sí, pues lo puedo decir así. ¿Vale? Y si tenemos ese método, fantástico. Para el otro X%, PNL. Qué bueno, me ha gustado este final. Pues Claro, gracias por explicar el hecho de que es muy importante trabajar con cada persona de manera individual para ver realmente cómo se le puede ayudar y que no hay esa fórmula mágica que hace esto, esto y esto, porque a veces incluso no llegan a respira, es que no les da tiempo. Es decir, vamos a trabajar lo que tú decías claro, antes eso, para que cuando llegue el momento ya lo tengas trabajado, lo recuerdes y tengas claro, un recurso que te ayude a disponer de esa distancia para que puedas hacer algo diferente. claro. No Eso es obstante, importante. quiero decir, también está, a ver, cuando trabajas con un N muy grande, es decir, si yo, aunque trabajo individualmente, en mi vida como, imagínate yo que sé, que en 20 años de experiencia te dijera, mira, he trabajado con 20.000 clientes. Y de esos 20.000, 15.000 venían con un tema de ira y tal. Yo puedo, claro, haber Hombre, constatado con esa experiencia que hay una serie de factores que en un tanto por ciento X funcionan con la mayoría de las personas. Es decir, puedo haber constatado ciertas regularidades que por supuesto voy a emplear y voy a utilizar. Pero lo bueno es que si en una persona determinada incluso dices, joder, pues a esta persona, mira, no funciona el anclaje. Entonces no puedes hacer el anclaje, que es parte de tu fórmula de éxito. Pues, ¿qué haces? Pues que en vez de hacer un anclaje, a lo mejor lo que haces es, no sé, haces una técnica o haces un reencuadre más basado en la narrativa, ¿no? O utilizas lenguaje ericksoniano para puentear, ¿no? Un lenguaje hipnótico indirecto para puentear toda la censura consciente de la persona y que de hecho, por ejemplo, ahora que lo pienso, casi todos los métodos funcionales para abandonar, por ejemplo, el tabaco, acaban, por ejemplo, utilizando mucho el lenguaje ericksoniano, ¿no? Es decir, que podemos tener la parte más emocional de los anclajes, que es más operativa, más mecánica, entre comillas, pero podemos tener toda la parte de modelos de lenguaje, claro. ¿no? De Ujú. modelos de lenguaje. Es decir, con PNL podemos trabajar el lenguaje, podemos trabajar el pensamiento, podemos trabajar las emociones,
hacemos combinaciones, podemos trabajar directamente también comportamientos. Es decir, vamos a hacer esto y después vamos a ver cómo lo vivimos, ¿no? Porque al final es entender que son los elementos que cambiamos en nuestro lenguaje, en nuestras emociones, en nuestros patrones de pensamiento y en nuestro comportamiento, lo que cambia esa experiencia subjetiva. Fíjate, me acaba de venir un ejemplo que a lo mejor nos vale. Eh, este ejemplo lo pongo, y además tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Mira, imagínate Sonia, no te voy a pedir que cierres los ojos, pero si lo Ah, haces yo así si quieres luego... lo cierro. No, no, no. Imagínate Sonia con esa capacidad imagínate que vas en el metro. Aunque no sé si te gusta montar en el metro, pero vas en el metro, está lleno, hace muchísimo calor, vas muy incómoda y todo eso te genera un cierto estrés psicofísico, que es lo más alejado de estar relajada y en calma. ¿Vale? Además, Ujú, has tenido un día fino en la oficina y vas a casa donde ya llegas tarde, o sea, vas en ese punto, ¿no? Entonces llevas unos zapatos que te hacen mucho daño y te aprietan en ese juanete que ya sabes que te tendrías que operar, pero que por lo que sea lo has dejado y el dolor es muy intenso en ese punto. Es como si ese calor sofocante del metro y esos pensamientos que estás teniendo de lo que te espera en casa y del día y cómo te ha hablado tu jefe y no sé qué, y el olor que hay además en el metro, que todo se empieza a volver un poco más molesto, se está concentrando en ese punto del juanete, ¿no? ujú. Lacerante casi, doloroso. Y en ese momento notas cómo alguien que debe pesar bastante te está pisando justo en el juanete. El dolor es como que ya no es del juanete, el dolor está en cada poro y cada terminación nerviosa del cuerpo, llega a la coronilla y a partir de ahí va a explotar. Así que ya no puedes más, te vuelves hacia esa persona dispuesta a cogerla del cuello o a decirle algo que no va a ser precisamente amable y en ese momento lo que ves es un bastón blanco. Y cuando subes la vista ves que la persona parpadea y te dices a ti misma, oh, es un pobre ciego. Y tu ira hace. Y se acabó. Qué buen ejemplo. Y se Qué buen acabó. ejemplo. Y se acabó. Entonces es el bastón blanco, lo pueden llevar los demás, o puedes hasta tú a veces ponérselo. Te voy a poner un bastón blanco, porque es que Qué, si no, qué maravilloso ejemplo. Mira, ¿sabes? y además has acertado porque tengo un Juanetito, o sea que parece que te lo haya explicado yo antes. Ya a partir. Yo lo que uso mucho, por ejemplo, cuando la gente se enfada con el coche, yo les cuento una breve anécdota de un día que me encontraba yo muy mal, iba conduciendo muy torpemente porque creía que me iba a morir y no me podía parar, porque hubiese... Claro, y yo a veces cuando veo a alguien un poco raro conduciendo, en lugar de explotar o decir cuatro tonterías, pienso, oye, igual se encuentra mal y por eso va torpe. Eso es O cuando poner ves a un Fittipaldi que corre mucho, a lo mejor no es un Fittipaldi, a lo mejor es alguien que tiene una urgencia de verdad y quiere llegar a tiempo. Quiero decir, al final todo esto Eso es poner son un bastones bastón blancos. blanco, claro, Exacto, porque al final, como una de las cosas que utilizamos también en la empatía, que puede ayudar mucho aquí, es mucho decir que cada persona está librando sus batallas, su tiene sus batalla. dramas en su vida y vete tú a saber, ¿no? Entonces es como si tú dices, oye, ese día que yo iba conduciendo como loco porque lo que iba detrás era mi padre desmayado y yo quería ir al hospital y llegar y entonces fui poco considerado con esa persona que iba a cruzar el paso de cebra, sí. Entonces, si a mí le puede pasar a cualquiera, ¿no? Claro. Y entonces es poner o conceder el beneficio de la duda. Igual es luego es un mamón, perdóname, Sí, o pero como a ti te da igual, porque al final... pero no lo voy a saber exacto. exactamente, ¿no? Claro, entonces la cosa es, ¿qué puedo yo pensar que me ayuda más a estar como yo quiero? Pues yo puedo elegir pensar, sí, es un mamón y lo ha hecho aposta y el universo conspira contra mí, con lo cual ya tengo mi argumento perfectamente construido para ser un killer, o puedo decir, bueno, igual está pasando algo que es más gordo que lo que me está pasando a mí. Puede ser. Exacto. ¿Y cómo cambia? ¿No? Y ahora que lo has dicho, ya casi si quieres para finalizar, fíjate que estaba dando una vez un curso para un banco que era de gestión del estrés. Y parte del curso invitábamos a alguien experto en humor.
vamos a dejar ahí, alguien experto en humor, que iba a hacer su media horita o una hora, porque el curso duraba 2 horas, yo me enseñaba muchas cosas, pero bueno, vamos aquí a explicar. Y entonces era un humor muy inteligente, no era risoterapia, era humor. Incluso tenía escrita una tesis acerca del humor. Y parte del atrecho que llevaba incluía para algunos ejercicios que llevaba la famosa nariz de payaso, que no tengo ahora ninguna aquí. Fíjate qué pena no tenerla. Tengo una pelotita que tiene un... Pero claro, como llevo esto detrás, Sí, es ahí no como se un ve. emoji sonriente con Tengo una muy ojos. sonriente, pues Sí, imagínate eso puesto aquí en la nariz, así. Ah, mira, mira. ¿Eh? o el, Entonces, el posavasos si quieres. la famosa nariz de payaso, y este hombre contaba que la llevaba siempre en el coche y que dije a probarlo. Yo te digo que lo probéis en el próximo atasco que estés, que probablemente pues miras a un lado y ves a un niño que va con el padre, con la madre, no sé qué, no sé cuánto. Como no puedes moverte, dice, tú te pones la pelotita y sigues con el volante agarrado. Y simplemente cuando te miren, pues tú miras a un lado y miras al otro. Y pasaban cosas muy curiosas Claro, porque empezaba a ser había algo divertido. El niño decía, pero mira, mamá, un payaso, ¿cómo que un payaso? Y ya me miraban, entonces empezaban a mirarle y cambiaba algo, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos hacer como ponernos una nariz de payaso o pensar que el otro igual lleva un bastón blanco. Muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero tienes que saber que puedes hacerlas y querer hacerlas, ¿no? exacto, exacto. Pero el humor es muy Bueno, bueno, importante en esa, la vida en yo soy, general y con los cabreos. si sabes de algún buen curso, coméntame, Sonia, porque ahí tengo una asignatura pendiente y creo que ahí sí que podemos seguir aprendiendo muchísimo, ¿no? Sí, yo me apunto también para reforzar. Y más humor inteligente, que Sí, no sí, vale, sí. no vale No, no, cualquiera. claro, claro, claro. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, empezaremos por comprarnos una naricita y luego ya Sí, miramos el eso es curso. fácil, lo tenemos a mano. ¿Eh? Yo ahora intento conducir lo menos posible, pero sí, llevar una en la guantera del coche puede estar bien, ¿no? Ay, qué bueno. Oye, José Luis, ha sido un placer. Para mí Antes de también. despedirnos, me gustaría, por favor, que si a alguien le pica la curiosidad, si se ha enamorado de alguna cosa de las que hemos compartido, de si quieren conocer la PNL, esa programación neurolingüística, que es todo esto y muchísimo más, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, pueden visitar joseluisyánez.com, es decir, mi nombre y apellido, pero sin ñ, no José Luis Yáñez, sino joseluisyánez.com. Esa es una de mis webs. Y más directamente, si lo que quieren ver son los programas de PNL, cómo están organizados, pues uapnl.com, U de Úbeda, B de no, U de Úbeda, A de Arizona, P de Pamplona, N de Navarra, L de Lérida, uapnl.com. Ahí. Vale. Igualmente lo dejaré todo escrito donde lo compartamos para que te encuentren fácilmente. Ay, y qué pena que se acabe. Ah, y también, Gracias. perdona, Sí, voy a decir algo más que es a ver. que porque tenemos una oportunidad, pero déjame que mire un momento cuándo es. Sí, sí, espérate, es que sí, el 16 de junio, Mm, o sea, dentro de un mes, 16 de junio, que es un viernes, a las 6:30, em, hay un webinar de Descubre la PNL gratuito en vivo, en directo, que hago con Crearte Coaching. uy, perfecto. Entonces, te puedo pasar, porque ahí os tenéis que registrar en una página web de Mm. Crearte Coaching, lo Podemos registráis dejar el simplemente. enlace directo, Y si sí, quieres, dejamos, aparte de perfecto. la web donde, que os he Y dicho, donde podéis tanto. ver los programas, os dejamos el enlace a este webinar que es para el 17 de junio. Incluso, como son webinars periódicos, aunque veáis este vídeo, por ejemplo, si veis este vídeo en el canal de YouTube de Sonia, dentro de cuando ya ha pasado, en ese mismo enlace vais a la página donde anunciará una nueva fecha. O sea que entrando en ese enlace siempre podréis ver cuándo es el próximo webinar gratuito, Descubre la PNL, donde mucha gente, muchos os habéis aproximado por ahí, habéis entrado a un seminario, en el seminario, aparte de explicar, hacemos alguna técnica vivencial y mucha gente ha dicho, bueno, pues fue a través de la técnica del seminario donde, o sea que podéis conocer un poquito más en detalle, seguir conociendo un poco más lo que es la PNL y además experimentarlo un poco en vivo. Así que podemos dejarlo y si queréis puede ser, yo creo. Es lo que yo hice después de leerme libros, ¿eh? Ir a un seminario
y eso ya me dio una comprensión mayor. Así que si quieres, Sonia, pues sí, también podemos Lo poner. ponemos, sí, tanto porque me parece que es una oportunidad y además como es irresistible que se sumen a que les toque. Y si el enlace se va actualizando y cada 2 por 3 hay algún webinar de estos, pues ideal. Pues no sé si quieres, antes de que finalicemos, yo te agradezco muchísimo de verdad este rato. Gracias por haberlo compartido conmigo y no sé si quieres decir algo antes de que nos despidamos. No, agradecerte a ti, Sonia, que para mí es muy una de las cosas. Si alguno de los que me escucha sois profesor o profesora, sabéis que lo que más te puede satisfacer son alumnos, exalumnos ya, como Sonia, que es lo que hace que merezca la pena a lo que uno se dedica, ¿no? Ver personas pues, que te han tenido su proceso de crecimiento, de aprovechamiento y que, como digo, ya ahora son también un poco transmisores del propio mensaje que uno transmite. Entonces, para mí me llena de orgullo y de satisfacción y soy yo el que te queda agradecido, nada más, que eso. Perfecto, pues gracias. Si te ¿Eh? parece bien, lo dejamos A aquí. ti, gracias, Sonia. Nos vemos.